¿Quién no soñó de niño ser como Indiana Jones? Con recorrer selvas lejanas, descender a templos olvidados por siglos y descubrir tesoros que parecían existir solo en leyendas. Porque Indiana Jones no solo era un héroe de cine, era algo más poderoso para la imaginación. Un explorador en el mundo lleno de misterios. Mientras otros personajes salvaban ciudades o peleaban contra villanos, él hacía algo diferente. Buscaba respuestas en el pasado. En sus aventuras había mapas antiguos, civilizaciones perdidas, reliquias sagradas y secretos enterrados bajo capas de historia. Y eso despertaba una sensación muy particular. La idea de que el mundo todavía guardaba enigmas esperando ser descubiertos. Tal vez por eso tantos niños querían ponerse un sombrero, tomar una mochila y salir a explorar. Porque Indiana Jones representaba algo que todos llevábamos dentro. La curiosidad por lo desconocido. La curiosidad por abrir una puerta que nadie había abierto en siglos. O por encontrar una historia olvidada que el tiempo intentó borrar. Y es que a veces las mejores aventuras no están en el futuro. Están enterradas en el pasado. Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio dedicado a explorar los rincones más fascinantes, oscuros y retorcidos de la imaginación humana. Y ahí fíjate que hacía yo un mashup con la de Superman. Como no me la sabía, sí, güey, no me la sabía. Era, ¿no? Entonces de repente era tan. Ya me iba me ponía la capa. Es que John Williams te evoca un chorro de películas. Y la podías mashupear con. Fíjate que podría ser como un mix de todas las películas, el score de John Williams en el cine. Y lo resumiría en tan, Sí. tan, porque tiene una cadencia muy similar. Igual, el tiburón, lo que decíamos. Sí, con no. Y ya nadie se sabe lo que sigue. No, pues que te vas a saber lo que sigue. Entonces entraría junto con la de Indiana Bueno, Jones. eso sí es tin, tin. Sí, porque empieza una parte como alegre. Entonces es cuando Tiburón. empiezan a salir los textos. Cuando anuncian dirigida por. Y así salían los. Steven Spielberg. Entonces, sí, esa parte era la alegre. Esta es la pregunta que te traigo para hoy. ¿Quedarán todavía tesoros por descubrir, Daumático? Yo creo que sí. Yo creo que sí y muchos. Sobre todo porque, pues no hemos explorado. Ves que está el cliché que sabemos más del espacio que del mar y todo esto. Sí, claro. Pero bueno, vaya, se hizo o se piensa eso por algo y creo que en el océano, de tantos naufragios, cuántas islas se pudieron haber hundido que no tenemos registro, podía pasar por eso. Otra cosa es que, pues, la historia es de capas. O sea, primero tienes un siglo, una capa, y luego viene otro siglo y se va así como juntando. Claro, se van como cayendo encima. Exacto. ¿No? Entonces, hay muchas cosas ahí por debajo de la tierra que creo que todavía no han sido localizadas. Además de que debo de confesarte que yo soy muy fan de algo que he bautizado como la historia de los vencidos. A lo que voy es que es real, la historia que conocemos, quien escribió la historia es el vencedor. Suele ¿no? ser de los ganadores. Suele ser el ganador. Claro. Por eso es que, por ejemplo, nosotros aquí en México no conocemos tanto de las culturas precolombinas porque el registro que se guarda de ellas pues, es muy complicado de interpretar. Además de que no hay tantos registros escritos como lo hubo, por ejemplo, en Europa durante siglos, ¿no? Y que también se habla, aunque el otro día oí que estamos bien equivocados y que no destruyeron tanto como decían que No, y no hablo de eso en particular, sino que pues adoptamos el idioma español, la escritura y la lengua española en general, y las lenguas autóctonas. Pues, sí, no que se haya perdido por eso, pero digamos que no se guardó tanta información o no se mantiene al paso del tiempo, porque simplemente ya no se hablan las lenguas de manera coloquial, ya no se lee de manera coloquial, o sea, todo eso se empieza a perder un poco poquito a poquito. En los anales del tiempo. Se va diluyendo. Como arena. Agua entre los dedos, ¿no? Sí, caray. Y bueno, se ha perdido. Sin embargo, creo que... Pero entonces, ¿tú crees que todavía hay por ahí un templo que no se ha descubierto en medio del Amazonas donde podríamos encontrar un ídolo dorado? No te vayas muy lejos. Aquí en la península de Yucatán
aún se hacen descubrimientos de pirámides que están debajo de la selva, porque pues Es que el paso del tiempo la selva las se cubre, ¿no? Y llámese selva, bosque o incluso arena, ¿no? Que las dunas de arena logran cubrir. Porque fíjate que pienso que ahora que tenemos esta tecnología tan avanzada satelital, llámale Google Earth o llámale como sea, pero hay estas tecnologías muy interesantes en lo que refiere a satélites y a ver desde el cielo hacia abajo. Claro. Yo estoy seguro que hay un grupo de científicos buscando cosas. Y el tema es que creo que ya no hay tanto que encontrar porque las civilizaciones se han ido comiendo estos lugares, digamos, desolados o estos parajes donde ya no había nada. O sea, el decir ya no puedo ver, antes decías la selva amazónica, pues era imposible entrar, no había manera, ¿no? O a lo mejor decir, oye, pues meternos al mangle era difícil. Pero hoy ya tienes una cámara en tecnología, el cielo, ¿no? que está fotografiando, claro. Y tan está fotografiando que hay, pues todo el mundo está en Google Earth, ¿no? Entonces, yo creo que ya debe de haber gente que ha estado buscando. Sí. Y creo que han encontrado. Mira, se hizo muy famoso el caso de un niño hace unos años que gracias a Google Earth, justamente, y empezó allí como que a comparar con constelaciones. Y el niño, desde su computadora en casa, creo que en Estados Unidos o en Inglaterra, hablaba inglés, no recuerdo si era inglés o estadounidense. Pero gracias a sus observaciones en su computadora, en su casa, descubrieron basamentos mayas en Guatemala. En un lugar en donde la selva estaba densa, sí, ¿no? O sea, súper densa. La gente no ha entrado ahí porque no ha habido razón. A veces son reservas, a veces... Otra cosa, y eso se vive mucho en esta zona. Muchas personas en sus terrenos que trabajan con ganado, con un poco de agricultura, tienen o encuentran estos basamentos y no los reportan. Porque pues tú sabes que INA o el gobierno en este caso, pues de cierta forma expropia el lugar y pues se quedan sin sus terrenos. Un poco entonces, lo que pasa con los cenotes aquí, ¿no? De igual forma. Pues es que te encuentran un cenote, por pues si alguien no está seguro, un cenote pues es como un ojo de agua en medio de la selva para que aquí hay Story Short, que hay muchos. Pero son como, no sé si por ley son propiedad del país de o capa. De la nación, o de capa o de quién, sí. pero no puedes explotarlos así nada más. Entiendo que son sí, hay que registrarlos y todo, porque al final pertenece. Entonces, oye, te encuentras ahí tu cenote, o bueno, en este caso tu pequeña pirámide y te la quitan. Pues, sí, no, pues de güey ando reportando, ¿no? O sea, sí pasa desafortunadamente. Pero lo que yo ya no creo que exista tanto, digo, a lo mejor lo hay, pero se ha ido diluyendo, pienso, es estos arqueólogos héroes que de verdad se metían a una cueva a rifarse la vida por encontrar una pieza que está olvidada durante 3000 años, ¿no? O sea, esa parte creo que ya no... Si es que alguna vez existió como tal el concepto, llámale Indiana Jones o llámale a lo mejor Lara Croft, si alguna vez existió ese concepto, yo creo que hoy está muy diluido y me parece que sería más probable que hubiera uno de esos, pero robándole a la gente que se robó arte o que se robó piezas. Como Ocean's Eleven robando antigüedades. Más, ¿no? Que buscando en cuevas y buscando... Podría funcionar. Digo, no, es diferente decir, oye, la voy a buscar digamos, a nivel de tierra que bajo el mar, ¿no? El tema bajo el mar es difícil porque aparte el acceso es todavía más complicado. O subterráneo, ¿no? O sea, ¿a cuántos metros podría un satélite dejar de percibir ciertas formaciones? Claro. Entonces, pues... Y te decía hace un momentito que soy creyente de la historia de los vencidos, porque siento que en estas grandes conquistas que hubieron o que han habido a lo largo de la historia, háblese de la, por ejemplo, musulmana, o háblese de la otomana, de los mismos romanos, o sea, todos estos movimientos de la civilización, y te los quieres traer más para acá a distintas colonizaciones. Se habla tanto de la destrucción de información que pues quedó en el olvido, ¿no? Entonces, ¿cuántas culturas pues no perdieron conocimiento o registros o esto? Y posiblemente dentro de estas cosas esté esos objetos. Esos que... perdidos. Exacto. O a lo mejor, ¿sabes qué? Tenemos la idea de que todos los objetos, reliquias de las que vamos a platicar el día de hoy al menos, pues son siempre doradas, con joyas y no sabemos realmente si para una civilización, para un grupo de personas en particular,
una piedra cuadrada tenía una importancia Bueno, es que la gente cabrona, ¿no? venera toda clase de cosas. No, y a lo que voy es que a lo mejor tenemos objetos de ese tipo a la vista y no les hemos dado la importancia por desconocer su procedencia. Y, Sí, claro. y sobre todo su utilidad, o bueno, para qué fue utilizada, ¿no? Bueno, Entonces creo que el hay ejemplo mucha- perfecto es el Santo Grial Por en las ejemplo. películas de Indiana Jones. Por ¿no? ejemplo, ¿no? O sea, Que hacían exacto, esta exacto. reflexión de, pues es que él era un carpintero, entonces era un vaso. Y no sé en dónde vi que decía que... bueno, estoy leyendo la historia de los Borgia, del Papa Alejandro VI, y hay una frase que dice Girolamo Savonarola, quien no lo ubique, es el que incitó la hoguera de las vanidades. ¿Te acuerdas de este pasaje en el Renacimiento? Un falso profeta, que también les debemos un programa de falsos profetas. Cómo me gusta. Y este señor argumentaba por ahí de 1475 y decía, es que antes la fe era de oro y la sumisión del humano era de madera, y ahora las reliquias eran de madera y la fe era de oro, y ahora la fe es de madera y las reliquias son de oro. Fíjate O sea, qué es interesante, ¿no? es que van cambiando las cosas. Entonces, sí creo que hay mucha información desaparecida, y dentro de esa información siento que hay cosas importantes, una o muy escondidas o muy No, a la vista, porque que no les damos la importancia. También estas reliquias, en teoría, no están a la vista, no las conoce nadie. O sea, es el ejemplo del Arca de la Alianza Claro. o el mismo Grial. Pero tenemos esta iconografía de estas reliquias. Claro. Por ejemplo, la perfecta es el Santo Grial. Siempre es brillante. Sí, sí, Donde sí. sea que lo veas pintado, Una copa de reyes. es una ¿no? copa de reyes brillante. Aunque no parezca de oro, siempre brilla. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que más brilla? Pues el oro. El oro. ¿Y cómo lo Entonces, puedes representar mejor? Exacto, entonces yo creo que por eso hacían estas copas tan pues coquetas, ¿no? Con un oro muy bonito, y a veces seguramente le ponían Pues para diamantes, o le enaltecer ponían el piedras significado, preciosas, ¿no? Es para más- enaltecer, Claro. pero dejó de ser un tema de fe. Me encantó eso que dijiste, ¿eh? A convertirse un tema de dinero. De ¿no? dinero, claro. Y bueno, hay mucha historia de esa manera. Y siento que arqueólogos tuvieron también una importante época. Y siento que ahorita sí, ya a lo mejor no estamos como en el clímax de la profesión. También no somos parte del medio. Claro, Yo no otra sé cosa. si hay un medio de arqueólogos, porque esto sí es interesante. He visto muchos videos, está muy difundido voy a decir, la parte del espacio. Voy a decir, por ejemplo, lo que hacía Carl Sagan, Sí, sí. lo que hace Neil deGrasse Tyson, Sí, sí, sí. que más que hacia la Tierra, pareciera que la mayoría de las cosas que vemos son hacia el Nos espacio, interesa- hacia afuera. Sí, sí. Por eso yo pienso que no hay tanta gente viendo hacia la Tierra, pero a lo mejor hay un sector que sí se encarga de estar buscando la estatua de Pazus que estaba ahí perdida. En Sí, Irak. sí lo hay, ¿eh? No, sí lo hay. Y para muestra, préndele al National Geographic cualquier día y échate un documental de Roma perdida. Hijo, es que cada vez, ¿sabes que estos canales cada vez han perdido más legitimidad desde mi punto? Cuando se dieron cuenta que los reality shows Sí. basura atraían gente, Sí, sí, sí. es por ejemplo, vas a History Channel y ya es guerra de containers O el precio de la o historia. el precio de la ¿no? historia. Güey. Sí. Y digo, con todo respeto, para los que crean que eso es real, pues no lo es, ¿no? O sea, si tú vas No. a la tienda del precio de la historia, Sí, es otra ni experiencia. están estos güeyes, No, ni Eso- es tan grande. ni es tan grande. No, pero yo me refiero, National Geographic todavía tiene documentales. Todavía trae- Sí, todavía tiene documentales muy buenos. Incluso History Channel, ¿no? Digo, son los menos, pero pues ya Pero la programación ha cambiado. Creo un que le ha poquito. pasado como MTV, güey. Sí, bueno. que MTV dejó MTV ya en paz descanse, los ¿no? videos y se transformó. Pero fíjate lo que le pasó. O sea, dejó la parte musical por enfocarse a una parte, se me Mira, figura, youtubesca de mira, reality shows. Sí, pero mira, Lucifer, es como la papelería de esquina. O sea, empiezas vendiendo papel y terminas vendiendo papitas, terminas Claro, vendiendo pues hay que- hasta tu corazón, ¿no? Entonces, hay que, se A Lupita, diversifica. la tendera, Pues, yo sé. es que Ya las, sé, luego yo hay sé las quién hablas. regen- Sí, es que yo hay sé. que las regenteaban, dicen. Cuidado. Bueno, y como siempre en este programa, que ya pudieron leer en el título, Indiana Jones, sus reliquias. Y ¿sabes qué? Lo que me encanta de este programa es que siempre cuando platicamos de la realidad, esta supera por muchísimo a la ficción. Y, Que eso y es lo esto que me está encanta. coqueto, ¿no? Pero al final, una vez más, y platicamos de estos temas porque nos han hecho soñar a ti. Lo decía al principio con el intro, ¿no? O sea, ¿quién no quiso ser este explorador
e investigar. Yo sé que en tu caso querías ser el amante bandido, es diferente. Sí. Porque pues, se ponía su chaquetín Sí. torerilla. Si sabes que es una torerilla, estás experimentando el lado femenino. Desde que recordaste que existía esa palabra, no he podido con la torerilla. Además, pues, sí, con esos saquitos acá, sí la ¿no? portas bien, tu saquito así torerilla. Y quería ponerse su látigo y su amante bandido. Que obviamente, si ustedes vieron ese video antiguo de Miguel Bosé del amante bandido, pues estaba inspirado en Indiana Jones. Estaba inspirado en Indiana Jones, es correcto. Y te digo que las películas de Indiana Jones, las 5 películas, ¿cuál es tu favorita? Creo que tiene el mismo efecto con Star Wars, que es porque la vi en el cine, pero creo que sería... Vamos a decirlo a las de 3 porque estoy seguro que es la misma. 1, 2, Sí. 3. La última cruzada. La última cruzada. Sí, ¿no? Sí. Y creo Pero que me creo que es pasó el lo efecto mismo, de que ¿no? la vi en cine, Sí. así como en wow, aunque para cuando la vi ya había visto en video las otras 2 películas, Sí, claro. pero creo que eso la hace como de mis así como... Además que el tema del Santo Grial ha Padrísimo. sido muy... Y se convirtió un poco, no sé si obvio, supongo que a Dan Brown o... Sí, claro. Estas novelas de aventuras de investigadores históricos. Sí, están bien chingones. Son bien chidas, ¿no? Sí, lo son. Y entonces creo que esto le pasa también a esta historia. Me parece que más que a las versiones originales. Aunque Temple of Doom me gustaba mucho. Toda la parte de esta escena. ¿Te acuerdas de esta escena donde están comiendo bichos? A mí me traumó muy me cabrón. encanta A mí me esa. traumó cuando abren a la serpiente y le salen más serpientes. Sí, Eso que fue los- un momento. Ay, hijo. No, cuando agarran a los, los cerebros de los cerebros, ¿no? changuitos. Ah, sí, que es en el postre. No. Bueno, fíjate que de las 5 películas, esa es la que menos he visto. La que más he visto es En busca del arca perdida, curiosamente. Claro. Es la que también la pasan más en la Tiene televisión. unos ¿no? visuales muy chidos, ¿no? O Sí. sea, el inicio es brutal No, pues es icónico, con la la bola piedra. persiguiéndolo atrás y todo eso. Pero me gusta mucho más el inicio que lo demás del desarrollo de la película, ¿no? Claro. Oye, y gracias a The Big Bang Theory, que ya claro. le echaron a perder por completo. Sí, está No. Amy, ¿no? Amy la destrozó, pero no, en mi caso, La Última Cruzada creo que sería. Y Sean Connery también es súper chido. Además, ¿no? Que se avientan esa dupla. Harrison Porque se Ford vuelve y esta Sean dupla Connery. cómica y aparte, como que tiene el mismo carácter, güey. Es que no son. No, es lo que se ve muy chido. Exacto, es humor muy involuntario, Sí, pero sí, muy es bien muy diseñado, chido. ¿no? Entonces, sí, para mí también es la más divertida. Y las últimas 2, tanto la Calavera de Cristal, fíjate que todo iba bien. Incluso le perdoné la parte que sobreviviera a una explosión nuclear dentro de un refrigerador cubierto por plomo. Ujú. Se lo perdoné porque la Ok. escena es. Eres buena onda, eres buena onda. Sí, la escena está chida. ¿Qué trae? ¿Qué pedo, Es qué que pedo? está bien chingón y sale rodando Sí. y sale rodando el refrigerador y aparece este güey. Se me hace una escena chusca y se ve el hongo de la explosión y bueno, está bonita. La escena yo la vi en el cine y Fíjate lució que- mucho, ¿no? Escuché a un cuate que hablaba de cine, no sé, era un cuate X de cine, ¿no? Pero que hablaba y decía, ¿cuándo sabes que una franquicia va en declive? Y ya sabes que sigue, güey. Cuando ya hablan del espacio o hablan de viajes en el tiempo, ahí ya se acabó la franquicia. Bueno, Y luego sigue un reboot, güey. O sea, espera claro, que venga un reboot de Indiana con uno Jones. más es lo que joven, sigue, ¿no? No, mira, yo aquí lo justificaría porque se adapta a las inquietudes de la época. Entonces, incluso en ese momento con la bomba atómica, Sí, claro. ¿no? Eso, pues estaban en el pedo de la Guerra Fría, ¿no? Ya habían terminado con el tema de No, la ya Segunda Guerra Sí, Mundial. los nazis ya se habían Ya acabado. se habían acabado y ahorita estaban con ese humor. Pero bueno, le perdoné eso. Lo que ya no le perdoné, pues fue el final, no mames. O sea, pero ¿sabes qué? Esa parte de que llegan a las pirámides estas en Perú y de repente empiezan a salir humanos chango de la nada. No, pues ya. Ay, ya- sí, fue ya una se cagazón. pudrió. Se pudrió. Con todo y eso, si está en la tele, la veo. Yo, fíjate que la de... Es la película que menos veces he visto es... Porque todas las he visto al menos 2 veces. Pero es Kingdom of Crystal Skull. La he visto una vez. Nunca la vi. Nunca la repetiste. Nunca la repetí. Se me hizo terrible. Además, Factoide fue Y- mi primer Blu-ray. ¿Te acuerdas Ah, de los mira. Blu-ray? Sí, Pues claro. fueron mi primer. Cuando había... Incluso la nueva Dial of Destiny, que me parece también bastante mala. Esa sí ya la vi 2 veces.
Fíjate que esa Pero, también tiene híjole. su encanto. Tiene su encanto. Ah, ya, No, ya es un. Tiene su Eso encanto. es un. Yo lo veo como un acto desesperado. Bueno, O sea, podría Indiana Jones ser. era un aventurero chido, pero ya cuando tuvo que viajar en el tiempo para captar tu atención, güey, ya, o sea, ya, güey. Pero la captó. Ya. Pero La ya, captó. o sea, no hay más, ¿no? O sea, Bueno, y lo interesante de este personaje en particular, que todos conocemos, bueno, no es cierto, no todos, pero bueno, se conoce muy bien la historia, cómo surge. Viridiana nunca ha visto No, pues Indiana tache, Jones, por ¿no? cierto. Muy Tache, mal. Viridiana, tienes que ver Indiana Jones. Sí, no, muy mal. Surge de la cabeza de Steven Spielberg, un poco con colaboración Con Lucas, con ¿no? George Lucas. Spielberg se la platica en su viaje de celebración de Star Wars a Lucas en Hawái. Sí. Y le platica... Anécdota divertida, ¿no? Estrenaron Star Wars, creía que iba a ser una basura, entonces se va a Hawái de vacaciones George Lucas con su cuate Steven Spielberg, y de Para repente, aislarse. brother, está rompiéndola la película. ¿Neta, güey? Sí. ¿La pero- mía o la cuál? Sí, pero previo a esa noticia, una tarde tristeando, porque Lucas estaba muy triste realmente, porque pensaba que Que iba a Star ser un Wars iba a ser un fracasazo. fracaso. Spielberg le platica esta historia, le hace el pitch ¿cómo se le llama? Pues sí, del plot de la, Le de la cuenta historia, ¿no? la idea que trae, digamos. Le parece increíble y se deciden, si no asociar, al menos trabajar juntos, dirigiendo, ¿Qué es lo único, va, produciendo, ¿no? juntos? Creo que ya Creo que nunca sí, más hicieron creo que nada ya no juntos. volvieron a... Digo, son grandes amigos, eso. Y bueno, de hecho hay una apuesta por ahí. Ah, pero esa apuesta fue con Tiburón, ¿no? No, fue Fue- con encuentros cercanos. Ah, claro, Entonces sí. apostaron, amablemente dijeron, oye, pues, me parece que era el 5% de las regalías. A ver, yo te doy el 5% de mis regalías, tú me das el 5%. Y Lucas creía que Encuentros Cercanos iba a ser una película mucho más taquillera y mejor. Y vaya sorpresa que se llevó. Y ¿no? dángalas, pues que sí fue. Bueno, y de ahí surge esta gran historia que si le investigas un poquito, no hace falta de verdad meterse tan a fondo, te puedes dar cuenta que todo fue inspirado en hechos reales. Claro. Todo. Y eso es lo que se me hace increíble. Y cuando te empiezas a enterar de cada una de las historias, de los elementos, tanto de las reliquias como incluso del mismo Indiana o de los, en su momento de los nazis, dices, ¡ay, cabrón! Que hasta que decidimos hacer este programa, en mi cabeza entró la idea de que cada película tiene un artefacto específico. Ujú. Obviamente siempre lo han tenido, pero no lo había como Relacionado, así como que cada una era- relacionado que cada una era un artefacto, y cada artefacto, güey, tiene un aspecto bien interesante. Sí, y una historia Sí, claro. muy, muy, muy canija, ¿no? Detrás de cada una. Pero vamos a empezar por el personaje. El personaje en sí, Indiana Jones, este profesor de una universidad que se dedica a impartir justicia arqueológica. Es un Robin Hood de es la un Robin arqueología, Hood, digamos, exacto, ¿no? Robin Hood de la arqueología, que pues localiza estas reliquias para llevarlas a museos. Ese es el principio. Que por cierto me enteré de una información muy bastante peculiar de por qué se compra arte, por qué los muy, muy, muy ricos compran pinturas de mercado negro, ¿te no, refieres, No, o? de un artista nuevo, pinturas abstractas que dirías, no manches, lo hizo mi hijo de 8 años. Ah, porque esperan que sea algún día... un Luego se las negociazo. platico, pero tiene que ver con el museo, con las donaciones y con los impuestos. Oh, o sea, básicamente. claro, o sea, yo la compro, la dono al museo y... Y pues tengo la nota tengo una lana para en- deducir, ¿no? Fíjate qué interesante. Pero por ahí va. Es más amplia la explicación. Luego se las platico. Entonces, pues Indiana Jones así como que tampoco... O sea, le hacía así como ojitos al fisco. Pero bueno, ese es el principio, ¿no? Exhibirlas para que estén de acceso Sí, público la idea es y que los puedas conocer. la gente tenga acceso. O sea, Así es. la gente merece conocer Merece estos conocer. artefactos. Además, entonces, este tipo, para lograr esos propósitos, pues se mete en un sinfín de aventuras que parecería que lo que hace es planeado, pero a la vez no, que le sale, que le surge como un poco como Jack Sparrow, que va improvisando conforme pasan las cosas. Que esa es la idea, ¿no? O sea, es un tipo que tiene, vamos a decir, cierta habilidad para encontrar y descifrar cosas. Y pues es un aventurero. Y tiene un látigo. Y tiene un sombrero coqueto. Pero al final de cuentas es un profesor de arqueología que da una cátedra en la universidad, pero se transforma en este héroe cada fin de semana para ir a descubrir ya sea reliquias robadas,
ya sea reliquias perdidas por ahí en un templo en algún lado, Sí. o descifrar enigmas. O descifrar enigmas. Y bueno, este personaje surge porque entre digamos, la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, surgieron personajes como los que decías justamente. Estos aventureros que no solo eran arqueólogos, no solo eran historiadores, también eran estas especies de playboys que se metían en cualquier tipo de aventura y se metían en las guerras y se convertían en héroes. O sea, eran una colección de anécdotas, ¿no? Y de cosas interesantes. Y eran unos grandes personas. Piénsalo en esta época en la que no había otra manera de comunicar tus aventuras más que platicándolas o escribiéndolas. No, todavía la televisión no estaba como al nivel de hoy, o sea, todavía no era tan... Y pues la gente recababa estas historias. Me recuerda un poco a Alan Quatermain o a estos, pues cualquier aventurero del que hemos alguna vez hablado. Y yo creo que lo hacían en aras de recabar material, pues para después platicarlo. Para seguir ligando señoritas, sí, ¿no? seguir ligando, o seguir escribiendo historias, novelas o algo. Pues fíjate, así, ¿no? ahorita así a la mano, un par de personas interesantes en las que se pudieron haber basado para el personaje de Indiana Jones. Uno de ellos es Hiram Brinkman III, famoso por haber dado a conocer al mundo la ciudad inca de Machu Picchu en 1911. Bingham era un profesor universitario, pero también era un explorador, Claro. exactamente como nuestro querido Indy. Profesor de historia latinoamericana en la Universidad de Yale. Él en 1911 encabezó una expedición, la llamada Yale Peruvian Expedition, en busca de la mítica Vilcabamba, último reducto de los incas. Guiado por campesinos locales, llegó el 24 de julio a Machu Picchu. Se iba buscando una cosa y terminó encontrando otra cosa, en este caso Machu Picchu, cuyas estructuras incaicas documentó fotográficamente y difundió en publicaciones de la National Geographic Society. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como aviador en el ejército estadounidense, colgándose varias preseas por su heroísmo. O sea, traía... O sea, historia de profesor héroe. universitario, Claro. explorador y además héroe. Ahora, no hay hecho confirmado, simplemente... No, se él es cree- que existió. No, de que existió, pero que lo hayan usado como role model, digo. Pero la historia es famosa Claro. y se pudo Y- fácil llegar, ¿no? Entonces, otro que para mí sí fue un buen descubrimiento. Hay una persona llamada T.E. Lawrence, Thomas Edward Lawrence, también conocido como Lawrence de Arabia. Ok. También hay paralelos con Indiana Jones, un arqueólogo y aventurero que participó en conflictos en Medio Oriente y cuya vida mezcla academia y acción. Él nace en 1888, fallece en 1835, relativamente joven, a los 42 años. Claro. Fue un arqueólogo, oficial militar y escritor británico, célebre por su papel en la revuelta árabe contra el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Si quieren ver más de él, obviamente hay una película, Bueno, hay una película de- súper galardonada, pero también súper larga, que se llama Lawrence de Arabia. Claro. Y ahí pueden ver muchas cosas bastante interesantes. Lawrence se especializó en arquitectura militar medieval y trabajó como arqueólogo en Carquequis. Arquitectura militar Medieval. De lo que platicamos con Claro. el tema de los castillos, Sí, sí, ¿no? sí. Y pues él trabajó, pero él no trabajó tanto en Europa. Él se fue más a la parte de Turquía, Ok. a lo que llaman Karkemis. Y hizo excavaciones, buscó Sí, cosas. descubrió entre seguramente. 1911 y 1914, previo a que la Primera Guerra Mundial estallara, él estaba muy ahí. En 1935, poquitos meses después de abandonar definitivamente el ejército, falleció durante un accidente de motociclista cerca de su casa en Inglaterra. Oye, o sea, te la pasa en la guerra, en medio del desierto, y te mueres en la trepas a moto. tu güey, No, así. pero aparte, ¿no? O sea, porque ¿Really, amigo? un tipo que se ve que le gustaba la aventura, le gustaba vivir al extremo. Al límite, claro. Ese incidente incluso tuvo consecuencias históricas. Fíjate, esto está bien Su interesante. muerte. Sí. Aquí viene un dato mamador. El médico que lo atendió, Hugh Carnes, estudió el caso y sus investigaciones ayudaron a impulsar el uso del casco para la motocicleta Tal. años después.
O sea, Fíjate gracias qué tal, a Lawrence de Arabia y al Hay putazo que se puso, hay casco para... hay casco para las motocicletas. Y seguramente para más cosas, ¿no? O sea, pues para el resto de cosas para el en las resto que de te cosas puedes es romper casco, tu madre, ¿no? Oh, wow. eso sí Eviten está chido. actividades con casco. Fíjate, hasta en la muerte, güey, siendo popular. Fíjate, eso Qué es cabrón, del güey, nabo, ¿no? güey. O sea, hasta en la muerte sacas rajas si eres popular, güey. Ay, pues ahí está. Por eso todo el mundo quiere ser youtuber hoy en día. Exactamente. Y aquí Oh, wow. estamos. haciendo Puedo ser una youtuber y salto a cantar y ya la hice, Y ¿no? listo. Y con que te tires de paracaídas sin paracaídas, ya. Ya estás. Ahora sí, ay, hay que inventar algo para que sobrevivas. No manches. Bueno, las películas de Indiana Jones no inventaron todos sus objetos misteriosos como tal. Bueno, no, antes de llegar a eso, antes de llegar a los objetos misteriosos, déjame reversa porque se me está yendo una parte muy importante, elemento también interesante de las películas, que son, los nazis. Siempre. Los nazis en busca de objetos o reliquias que pudieran proporcionarles algún tipo de poder, algún tipo de magia. Hitler era fanático, Muy conocido por ser muy conocido por ese tipo de cosas. ocultista y Era fanático ocultista del y ocultismo. tenía una, ¿cómo se llama? Un departamento, un apéndice de su organización dedicado única y exclusivamente a eso. Que también eso ha dado vida a muchísimas historias, ¿no? Muchísimas, o sea, podríamos mencionar Claro. libros, programas de televisión, Sí, sí, sí. pero en el caso particular de Indiana Jones, pues bueno, fueron sus antagonistas en todas las Y películas. la época le daba, obviamente está situada en una época en donde ser nazi era, pues estaba ahí muy, muy cerca, ¿no? Pues es que era, ¿cómo se dice? El enemigo de la época, Era ¿no? el enemigo de la época. Fíjate. Bueno, no de la época en que se hicieron las películas, pero de la época en la que está basada. en la que está Indiana basada la Jones. historia de Indiana Jones. Y este departamento se le llamaba la Anerneve. 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 O sea, ahí necesito unos putazos de repente para que se me destraben las palabras difíciles. Fue fundada en 1935 por Heinrich Himmler, Ok. uno de los líderes más poderosos del régimen del señor del bigotito. Su nombre completo, híjole, lo siento de A ver, verdad. espera, vamos a amigos. hacer una pausa para que respire Davomático y nos diga este nombre en alemán que seguramente va a ser, voy a decir, épico y que nos va a evocar a un uso de la lengua alemana de manera soberbia, Davomático. Por favor, Davomático, da un respiro. Pues Y dile. lejos de evocar a eso, yo creo que los va a animarse a meterse a clases de alemán para que no hagan el ridículo como estoy dispuesto a hacerlo en este momento. Oye, ahí les va. Era Deutsches Anerbe Strugenschaft für Geisterschister. Y no hace falta de hacer. De tercero. Quiero intentarlo. A ver, Otra oportunidad. Dale, ok. dale, dale. Deutsches Anerbe Studiengeseiser für Geistersurgenkichte. Salió peor que la primera. Háblale a Surgenskister. Háblale al Surgenkister. Sí. Oye, Surgenkister, ¿ya trajiste la reliquia de la muerte? ¿Por qué no, Surgenkister? Traducido a nuestro cristiano, Ajá. Sociedad para la Investigación de la Herencia Ancestral Alemana. Eso significa. Y era alemana, fíjate Era qué bonito alemana, es sí. esto. Oficialmente era un instituto de investigación histórico y arqueología, pero en la práctica buscaban reliquias antiguas que probaran la supuesta superioridad aria, objetos míticos o religiosos con poder simbólico, artefactos de civilizaciones antiguas y, por supuesto, restos arqueológicos que apoyaban la propaganda. Pero de son estos súper güeyes. listos porque dicen, no estoy buscando cosas mágicas, aunque era lo que estaban buscando. Estoy buscando cosas que demuestren que los arios somos la raza superior. Ajá, sí, tal Y, cual, sí. y entonces, si no encontrabas algo mágico, pero encontrabas una cruz que decía whatever, no, pues es que esta es la prueba, güey, esta es mi chamba. Güey. Hubieron expediciones muy famosas de parte de esta asociación. Por ejemplo, en el Tíbet estuvieron de 1938 a 1939 y para muestra vean 7 años en el Tíbet, Hijo, que dura 7 años. Qué divertido, siéntense en el cine. Ahí buscaron rastros de una supuesta civilización aria antigua. En Islandia y Noruega también estuvieron para estudiar mitología nórdica. Y, por ejemplo, en el castillo de Wewelsburg, Himmler lo convirtió en el centro simbólico de la SS. Además, también, bueno,
en su momento con el programa del Santo Grial platicamos que estuvieron en España. Claro, estuvieron en buscando. Toledo, buscando pues el Sí, Santo. porque se decía que el Santo Grial te podía dar la vida eterna. Entre los objetos legendarios que buscaban estaban el Santo Grial, la lanza de Longinos y el arca de Que la es esa alianza. lanza en la que lastiman a Jesucristo, A Jesús, ¿no? Cuando exacto. está en la cruz, Le dan su piquete de costilla. y la podemos ver mejor en Constantine. En Constantine, por ejemplo. Que también ya platicamos de ella en el Sí. episodio de Armas Legendarias, que fue. Ese lo deberíamos de renovar por hacer o sea, por ser buena ondas, porque pues, sí estaba bien gachito. O sea, ese Sí fue de los estaba- primeros. sí estaba entonces, gacho, pero hay creo que- que, hay le que merece volverlo. una shañada y Sí, una sí, renovada darle porque una- está interesante. Una pulida. Está interesante. Pero bueno, estas eran algunas de las cosas que buscaban. Entonces encuadraba perfecto en Indiana Jones porque tienes a este gran villano que no es un villano una sola persona, es el ejército y digamos toda la facción Exacto, del partido no nazi. hay una cara. O sea, no hay una cara, son todos ellos, porque incluso Hitler me parece que solo sale una vez, esto en la última cruzada. Así es. Y que le arrebata el maletín. Así es más, ni siquiera estoy seguro si lo mencionan en algún No. otro momento, no creo. No lo mencionan. Siempre son villanos parte De la única que sí me acuerdo, pero pues porque pues está guapetona, es de Kate Blanchett en La Calavera, en El Reino de la Calavera de Es Cristal. lo único que vale la pena. Porque de esa. aparte sí te la imaginas, ¿no? Con ese peinadito y de ropa de látex. No, ¿sabes cuál me gusta mucho? Justo hablando de La Última Cruzada, la militar que sale ahí me parece súper guapa. También. La alemana, la güerita, ¿no? Sí, que están en el cuarto y le dice, ay, es que te he extrañado mucho. Y le dice, claro, yo también. El papá y le dice, no, a ti. Estas historias, como bien momentas, inspiraron directamente a varios temas, por ejemplo, a Cazadores del Arca Perdida o La Última Cruzada, ¿no? Entonces, pues de ahí aparecen estos grandes antagonistas que, pues una vez más, sí se me hace mucho más impresionante la realidad o la historia verdadera. El solo hecho de que hayan tenido una facción o un brazo del partido buscando estos artefactos. Los nazis. Los ¿no? nazis, ya en la realidad lo hace una locura, ¿no? Sí. Porque no solo el hecho de meter recursos y todo, es el hecho, y lo digo con todo respeto para el que cree en lo que sea que crea, pero el hecho de creer en cosas que son pues más ficticias que reales, aparentemente. Aparentemente, pero hijo, es que si te pones a investigar cada una de ellas, tiene ahí algo. Por algo lo buscaron. O sea, no por nada el señor Adolfo le invirtió. Sin duda alguna, pero Le si hubiera invirtieron. encontrado y alguno de estos artefactos hubiera tenido 1% de realidad, pues no hubiera perdido, ¿va? Exacto. El punto es que no los encontraron. No los encontraron, o lo que encontraron no hacía lo que decían que hacía, ¿sabes? Lo poquito que llegaron a encontrar. Y pues, como comentaste al principio, efectivamente cada película tiene un objeto en particular. Cazadores del Arca Perdida, pues están buscando el Arca de la Alianza. En el Templo de la Perdición están buscando unas piedras mágicas que no recuerdo. Aquí La tengo piedra de Sankara, Ándale, la piedra de Sankara. que son 5 piedras. En la tercera película, En busca del Santo Grial, bueno, pues, la última cruzada, están buscando el Santo Grial. En la siguiente, en la cuarta película, en donde aparece el ahora loquito Shia LaBeouf. ¿Has visto videos de ese güey últimamente? No, hacía Transformers, ¿no? No sé qué más hacía. Hizo Transformers también. Hizo buenas películas y actualmente pareciera que vive como vagabundo en Nueva Orleans. Ah, sí. Y muy raro, ¿eh? Con un comportamiento errático cabroncísimo, ¿no? El tipo da como penita ajena. Vean los videos, ahí están en TikTok si quieren echarles ahí un vistazo. Y bueno, las calaveras de cristal. Pero aquí buscan una calavera, ¿no? Según hay 13, pero hay 13, buscan exacto. en la realidad, pero buscan una en especial. Una en particular. Y bueno, terminamos con el dial del destino, ¿no? Sí, que el también dial de Anticitea. ¿no? Entonces, cada uno de estos objetos, pues, fuera de la película de Indiana Jones, yo creo que le podríamos dedicar un programa completo a cada uno de ellos, ¿no? Porque son muy interesantes. De hecho, pues para muestra tenemos el programa del Santo Grial. Que esos son solo, digamos, lo que estaba analizando son el core de cada película y la búsqueda, pero aún cada cinta trae algunos otros artefactos, por ejemplo, el monolito de oro, estatuilla de oro. La estatuilla del chango de primera, la fertilidad. la cruz de Coronado.
O sea, hay más cosas. ¿Te acuerdas el Staff of Ra? Para encontrar el arca perdida. Claro, sí es cierto, el medallón, ¿no? El medallón que se le queda grabado a este cuate. O sea, todas las cintas traen, aparte de, digamos, el artefacto principal, algunos otros artefactos con los que se van haciendo de... Y que, ojo, estos artefactos o segundos, o el trama o las subtramas de las películas, pues ahí sí ya fueron más ficción. Creados, ojo, también con inspiración de objetos reales, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo... las estatuillas del monito... Ese no existe realmente. Pero hay muchas estatuillas parecidas, ¿no? dedicadas a la fertilidad. Del mismo caso el medallón que mencionas, o la cruz de Coronado, que realmente... Pues el personaje sí existe. Bueno, se habla que... Sí, claro, sí existió. Pero pues el artefacto pues todos traían uno, ¿no? Es como el estilete que también todos los soldados traían. Bueno, vámonos con la primera, con el Arca de la Alianza. Porque creo que de todas, bueno, todas tienen muchos registros, pero esta en particular tiene muchos registros muy precisos. Y si eres un católico y supongo que judío, pues tienes que creer en ello, ¿no? Claro, eso. Y qué irónico, ¿no? Que Hitler, siendo nazi, ¿cómo se dice? Con esta antisemitismo, con todo y eso buscaba un artefacto fabricado por judíos. Bueno, que al final del día, pues lo que buscaba era el poder que se supone que este artefacto... Pero lo hacían judíos, ¿no? Entonces, bueno, que, ojo, pero yo no estoy seguro si lo hicieron los judíos o lo hizo Dios. En el caso del Arca de la Alianza. Dios dio las instrucciones. O sea, les pasó como el arca, el manual, les dijo, mira, brother. Hizo el blueprint, el manual, y le dijo, a ver, háganla. Bueno, vamos a platicar un poquito de la historia. Esta aparece mencionada por primera vez en el libro del Éxodo, en donde Dios ordenó a Moisés construir un cofre sagrado después de la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. El arca debía guardar estas tablas de piedra que incluían, pues, básicamente las reglas del juego. Los 10 mandamientos, aunque ya se había roto, no me acuerdo en qué película, creo que es en La loca historia del mundo. Se le había que caído... baja con 3 tablas y se le cae uno y dice, bueno, ni pedo, y solo con 2. Ese es mi punto. ¿Qué tal si eso realmente pasó? ¿Qué tal si realmente traía 4, güey, y se le fue la mitad de las cosas? Con todo respeto, el cuate se subió al cerro y se los dijo solo a él, güey. O sea, ahí es cuando empieza a dudar de las historias, ¿no? Pues y 3 días después, o no sé cuántos días después, bajó ya con 2 tablas llenas de reglas. Sí, sí. Brother, ese es como el cuate que queda invisible solo cuando nadie lo veía. Imagínate cómo estaban las cosas que alguien tuvo que tomar la iniciativa de decirle a alguien, no fornicarás con la vecina, güey. Imagínate cómo estaban las cosas cuando alguien tuvo que tomar la iniciativa para decirle, no matarás, no robarás, cabrón. Entonces, oye, los Simpsons, como a muchas cosas, lo escenifican muy bien, ¿no? Que bajan del monte y están, hola, Homero el ladrón, hola, Pedrito el fornicador. Entonces, imagínate cómo estaban las cosas que alguien tuvo que tomar la iniciativa de hacer esta historia tan inverosímil que todo el mundo... Pero fíjate, hoy tú das por sentado que matar es malo, ¿no? Pero entonces quiere decir que hace 3,000 años o 2,000 años o cuando sea... No lo era tanto. ¿No estaba tan mal visto? Pues es que tu alma no tenía dónde ir. Ese es el punto de todo. O sea, eso. ¿Antes no existía Dios? ¿No? O sea, ¿Dios apareció con los judíos? ¿O qué? Sí. Leemos la historia, Lucifer. No, yo pregunto. Yo sabes que yo ni siquiera tengo creencia que está por aquí, pero... Acuérdate de las deidades primordiales, no te hablaban de una vida eterna. En la vida eterna vino con todo este movimiento, con todo el protocristianismo. Sí, y claro. De ahí y la promesa de que no, tú te mueres y ahí te acabas. No, todavía puedes llegar a un lugar mejor. Y todo eso nace. Y gracias a estos 10 mandamientos, miren cómo yo sí fui al catecismo. Estos 10 mandamientos te dicen que si los sigues, las puertas del cielo se te abrirán, así como las puertas del Canoas en quincena. ¿Y será? Pues no lo sé, no, afortunadamente todavía no he llegado a ese punto. No he estado ahí, pero cuando esté te mando un viper. Güey, sí, puta, ya vas tarde, no güey, aquí solo hay viper, güey, ¿qué pedo? Bueno, Dios le dice a Moisés, haz esta madre, ¿no? Dios baja con las piedras y le dice, brother, Moisés. Dios baja con las piedras del cerro. Ajá. Y le dice, brother, haz un lugar para guardar estas piedras. Si no, como rayos, ¿no? Se te van a romper. Hazle su estuchito, cómprale su funda. Anda, pues sí, güey. Entonces le da las instrucciones precisas. Tenía que ser de madera de acacia.
Ah, o sea, fuerza, güey. ¿Cómo no va a ser de acacia? Pues, si no, se le mete la polilla, Se güey. le mete el agua y la polilla, claro. Luego, recubierta completamente de oro puro. Las medidas eran con codos y tenían como otras cosas, pero aproximadamente los historiadores han dicho que es de 1.25 metros de largo por 0.75 metros de ancho y 0.75 metros de alto. O sea, es un cofre, básicamente. Esta tenía que contar con 4 anillos de oro para pasar las varas de transporte porque nadie debía Mañana tocarla llega el directamente. rey. ¿Ok? Mañana llega el rey. Esto es muy importante. Nadie debía tocarla directamente. Incluso les dio la instrucción de que cuando fuera utilizada, los que la manejaban tenían que estar a 1 kilómetro de distancia para que ésta hiciera su efecto y no los afectara a ellos. Ojo, eso lo dice la Biblia. ¿Ok? Suena a misterio. Sí, No, pero pues está interesante, ¿no? No, está bueno, está bueno. Bueno, espérate, todavía falta. Ok. Todavía es que estoy en la parte de la descripción. La parte del arca, que es la tapa, se le llamaba propiciatorio. Encima del propiciatorio o de esta tapa que era de oro, tenía exacto. Los aguilitas o las Encima cosas, había los ángeles, 2 ¿no? querubines de oro. Okay. Estas figuras angelicales con alas extendidas que se tocaban entre sí, tan así como... Ajá, están como agachaditos y sus alas es lo que toca. Haciendo como... Sí. ¡Refusión! ¡Vamos a águilas! Así. Bueno, entre los querubines, según la tradición hebrea, se manifestaba la presencia de Dios. Era una pieza del centro, o sea, entre los 2 querubines, como que se manifestaba energía, a la cual llamaban Shekinah. Es que los querubines están como así. Como tocando. Sí, como tocando así, entonces queda un hueco en medio. Ahí es donde dices que se manifestaba. Ahí se manifestaba una luz a la cual llamaban Shekinah y era pues la presencia de Dios. Era como Pues claro. para comunicarse con él. O sea, mira, si nos alejamos, ponte un poco creyente, ¿ok? Y no hablo de la religión. Ok. Creyente de otros mundos y otras galaxias. Sí, ¿Qué tal si esta madre era como un comunicador, güey? O como, pero espérate, pero aquí viene todavía lo más cabrón, todavía tengo más información antes de que me des la tuya. Dentro, pues como saben, estaban las tablas con los 10 mandamientos. Además, tenía la vara de Aarón, que según la Biblia, floreció milagrosamente. Y una vasija con maná, no con los discos del Fer. No. Rayando el sol. Pinche cajita musical. No ese. Que es el alimento de los israelitas que recibieron en el desierto según la tradición. Digo, ¿okay? es el alimento de los dioses. Sí, ¿no? entonces no es esa cosa que ustedes están pensando. Bueno, en los textos bíblicos, el arca no es solo un objeto religioso, se describe como una fuente de poder sobrenatural, ¿ok? Claro. Que se probó en una ocasión y funcionó. Y esto ocurrió durante la conquista de Canaán. Los sacerdotes llevaron el arca alrededor de la ciudad de Jericó. ¿Las bodas ya habían pasado? Espero. No, era antes, No, seguramente. fue antes, sí, pues, claro. antes, Pues si no, imagínate. El Jesus Christ ni estaba Ahí todavía. estaba. Pues ahí no me lo metas todavía en este. Sí, no había en llegado. Después de 7 vueltas que le dieron a las murallas, a la ciudad, y el sonido de trompetas, las murallas colapsaron. ¿Han escuchado las trompetas de Canaán, de Jericó, no? Sí. ¿Te acuerdas de...? Sí, Halloween tenía una canción. De la... ¿Esas ¿Esas son? ¿Así se llama, no? Es que Halloween tenía una canción que se llama Walls of Jericho. Halloween, la banda. Ajá. Y empezaba con esta de... Mary Have a Little Lamb. Pero con una trompeta así como muy... Ok. ¿Te acuerdas de Iron Man? Sí, la primera película. Sí, ¿no? Cuando dices, cuando claro. Tony Stark le dice, les presento a Jericho y le hace así, estalla todo. ¿Te acuerdas cuando fuimos a jugar boliche? Sí. ¿Te acuerdas que yo estaba intentando, según yo, hacer chuza, lo cual jamás pasó, voltearme y hacer, esta es la chuza? Esa era la escena que era la intentaba. escena. Sí, nadie le entendió más que mis Sí, pero chistes, Jericho pues se refiere... a esta ciudad, a estas ciudad. murallas, y que supuestamente gracias al poder del Arca de la Alianza, pues se derrumbó. En un episodio famoso también, un hombre llamado Usa osó, pues yo creo que de ahí viene el verbo. Oso. Usa, él se llama Usa.
osó tocar el arca para evitar que se cayera. No falta el... Ay, güey, no pasa nada, güey. No, pero estos eran temerosos a la ira de Dios. Y sí, el güey Mira, supuestamente... se cayó encima y lo mató. Lo güey. int- Ya ves la ira de Dios. Ya ves que sí tiene poder mágico. Güey. Lo aplastó. No, en este caso... Este bicho nos van a caer un rayo. Según el relato bíblico, falleció de manera instantánea. Por eso el arca solo podía ser manipulada por sacerdotes específicos y con las varas estas que Sí, te digo. mañana llega el rey. Pero las varas están chiquititas, güey. Pues es nada más para que no la toques. No, pero aquí, o sea, si eres gordo como Pues yo, es y que para cargarlo tenías que tener cierto volumen. Pues por la eso. tocabas, güey. por ¿Qué eso pasa? Que vas caminando y de repente a los de atrás se levantan un poquito y te pegan en la espalda. Ya te ya cargó el valiste payaso. madres, No te jodas. fríe porque supuestamente te electrocuta. Y aquí viene lo interesante. Bueno, todavía. Durante siglos el arca fue el objeto más sagrado del pueblo de Israel. Finalmente fue colocada, supuestamente, en el primer templo construido por Salomón. Su primer templo antes de que lo destruyeran, en también historias que ya hemos platicado. Dentro del templo estaba una sala especial llamada el Santo de los Santos. Solo el sumo sacerdote podía entrar ahí una vez al año. Y aquí es en donde empieza el gran misterio. En el año 586 a.C., ¿cómo se le llama? El asedio a Jerusalén por parte de los babilonios, liderado por Nebuchadnezzar II. ¿Nabucodonosor? No. Nebuchadnezzar. Es primo de Nabucodonosor. A ver si lo dije bien, porque este programa vengo dispuesto a decir todo mal. Nebuchadnezzar II. Destruyó Jerusalén y el templo. Después de ese momento, el arca desapareció completamente de los registros históricos. No se menciona entre los objetos saqueados por los babilónicos. Esto, obviamente, solo empezó a generar teorías. Teorías que van desde que el arca se encuentra realmente en Etiopía. En una tradición afirma que está en un templo cristiano llamado el Templo de Nuestra Señora Mary of Sion. Mary of Sion. Según la leyenda, fue llevada ahí por Menelik I, supuesto hijo de Salomón, y la reina Shiva. Un solo monje puede verla y guardarla según esto, pero nadie más tiene acceso. También hay otra teoría que dicen que está oculta debajo de Jerusalén. Algunos investigadores creen que pudo haber sido escondida en los túneles debajo del monte templo. En árabe, Haram al-Shafif, el noble santuario, antes de una invasión babilónica. O sea, antes de que llegaran estos güeyes al asedio, la guardaron. La guardaron, dijeron, échala aquí, güey, porque... Aquí no llegan estos güeyes, ¿no? Ese lugar es uno de los sitios más religiosos, más sensibles del mundo, por lo que excavaciones profundas son casi imposibles. Muchos historiadores creen que probablemente fue destruida o saqueada, aunque no existe evidencia. El Arca de la Alianza se hizo tan fascinante entonces porque mezcla, creo que, tres cosas que nos encantan: religión, historia antigua y misterios arqueológicos. Y no se te olvide también guerra, ¿no? Porque era un artefacto militar. O sea, era... A diferencia del resto de los artefactos que vamos a platicar, sabemos que esta sí existió, al menos para la religión israelí. No, pues sí, ya Es un tema de que sí existió y de que nada más no sabemos en dónde está, pero existe. O sea, lo toman como un hecho, ¿no? No es ninguna leyenda, no es ningún mito. Bueno, es que no puedes decir que no lo es. O sea, es como decir que no existe Dios. Exacto. O sea, tienes que decir, huevo que existió. Es más, había dos porque no cabían las mentadas tablas. Eran muy grandotas. Entonces, ay, güey, por eso la rompieron, güey. No cabe, no caben. Güey, te dije que de 70 centímetros. Fíjate, existe una teoría bastante polémica que intenta explicar los supuestos poderes del arca. Okay. Eso está interesante. Desde el punto de vista científico, aunque no es aceptada esta teoría por la mayoría de los historiadores, arqueólogos o religiosos, La mirada, ajá. pero es una hipótesis interesante porque intenta interpretar los relatos bíblicos de forma física. Y esto yo lo vi en un video que mi papá compró ahí en los 80s que se llamaba La nave de los dioses. Ah, sí lo he visto. Que lo anunciaban en la televisión, ¿te acuerdas? Sí. Y te mandaban por en VHS. editorial. No me acuerdo cuál era. No, pero, así son. Pero era la nave y ahí aparecía... Planeta, por editorial Planeta. Ahí aparecían estos misterios. ¿Desde cuándo nos gustan las cosas pues no tradicionales? Bueno, aquí viene lo interesante. Algunos investigadores han sugerido que el arca podría haber funcionado como una especie de dispositivo eléctrico primitivo.
parecido a un condensador o batería. Que daba toques, güey. Por eso Sí, ya, no, ay, espérate, güey. aquí viene lo cabrón. Y esto sí lo vi y sí existe porque está exhibido en un museo. Pero bueno, vamos a ir por partes. La idea se basa en que varios detalles de la descripción en el libro del Éxodo lo pueden confirmar. Una estaba hecha de madera para poder aislar ciertas partes, pero estaba recubierta con oro por dentro y por fuera para que el oro, los que saben de lo que saben, porque yo no lo sé, pero pues los que sí, dicen que es un muy buen conductor de la electricidad. El oro sí, ¿no? Y pues tenía estas varas de madera para transportarlas que pues no debías de tocarla. En física, un objeto con dos capas conductoras separadas por un material aislante puede almacenar carga eléctrica. Ok. Porque si la... ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. En este caso, el oro interior, que es el conductor, la madera aislante y luego perdón, el oro exterior, que es el conductor, ¿no? Eso se parece mucho a un condensador eléctrico. ¿Por qué nadie puede tocarla? Pues básicamente la tocas y... Pues te da una descarga. Exacto. En los textos bíblicos aparecen advertencias muy claras. Nadie debe de tocar. Es como esas pinches estampas que les ponen a los transformadores. Hazard, ¿no? Sí. Cuidado, cabrón. Con una calaverita. Y aquí vuelven a mencionar el caso de Usa, el güey que antes de que se le cayera, pues, la agarró y La tocó y se le cayó encima. electrocutó, Y güey. lo mató. Ahora, en la historia hay una batería de la antigüedad de esta época que sí existió y que sí está probado que fue una batería. Y se le llama la batería de Bagdad, que encontraron arqueólogos. Pero cuando dices hay una batería, pues entonces desmentiría la idea de que la electricidad es divina en el arca, ¿no? Sí, y fueron justamente los mesopotámicos los que hacen esta pequeña tecnología. Y esta se descubre en 1936. Este artefacto fue encontrado dentro de la ciudad de Bagdad. Consiste en un recipiente de cerámica, un cilindro de cobre y una barra de hierro. Cuando se llena con un líquido ácido, puede producir una pequeña corriente eléctrica. Algunos creen que civilizaciones antiguas... ¿Qué la usarían? Eso sería esa es pues yo creo que como para rituales, así, o para sacarle la respuesta a los presos, ¿no? No, pero a lo mejor hacían sus- fuego o alguna cosa así. O sea, que- digo, obvio, sí. no había electricidad como la conocemos hoy, ni parecido, pero a lo mejor hacían algo. Se daban especial, ¿no? masajitos. Se daban shiatzos. para sus, Oye, su espalda así, su ay, qué restiramiento facial. Sí, Tú no sabes, era gente Era bastante... de tortura, seguramente. Ya sabes que los mejores inventos siempre También. son para torturar. Algunos creen que civilizaciones antiguas podrían haber tenido conocimientos básicos de electricidad. Eso está interesante, ¿no? Otra teoría. Otros investigadores sugieren explicaciones un poco menos tecnológicas. Que, por ejemplo, dentro del arca se guarden o se hayan guardado gases o sustancias sagradas usadas en rituales dentro del templo. Que posiblemente cuando la abres, pues por eso te vuelves calaverita tan rápido. Nah, pero pues qué gas guardaron que te Choques matan de inmediato. psicológicos o religiosos interpretados como castigo divino y bueno, O sea, relatos esa es la fácil, ¿no? Sí. No, güey, es que la abres, güey, y es un shock. ¿Te espantas? Te espantas. Del azúcar Ahora, te me pero vas. seamos honestos. Si Indiana Jones ya puede viajar en el tiempo, así sea en la quinta película, sin ningún problema podría regresar a ponerle baterías a la arca. Sí, el problema es que, ¿No? que nada más funcionaba una vez, ¿no? Esa cosa. Pues es que no sabes. Pues no. No sabes, porque pudo haber regresado a poner todos los artefactos él mismo. Fíjate, la teoría más aceptada y lo que ya la arqueología moderna nos ha indicado, más bien, consideran que fue un objeto de ritual sagrado, o sea, Ok. sí existe, símbolo del pacto supuestamente entre Dios y el hombre, pueblo. el pueblo judío, claro. Probablemente se trata de un santuario portátil, algo que también existía en otras culturas. Lo que ¿Es un sanitario? No, santuario. No era el protosanilento. Pues por eso te morías, güey. Cuando le abrías olía madre. Esa madre, no mames, comió sopilote y no lo desplumó. Hay algo todavía más inquietante. Varios historiadores creen que el arca pudo haber sido escondida deliberadamente antes de la destrucción de Jerusalén y que podía seguir enterrada en algún lugar bajo la ciudad. Que es un poco la idea de Indiana Jones, ¿no? Que está Sí. escondida bajo un... Bajo Jerusalén, un sistema de túneles porque, pues, Jerusalén, el otro día estaba viendo que abrieron, no tiene mucho, una vía, un camino que supuestamente Jesucristo transitó Ok. cuando lo del La Via Crucis, crucifixión. ajá, y que estaba, o sea, era un camino, era una calle donde la gente caminaba en la antigüedad, Claro. pero ahorita estaba por debajo.
O sea, sí, estaba a varios metros debajo de la Tierra. Ok. Entonces está bien interesante cómo la historia se va Sí, se va cubriendo. tapando nosotros. Como, en manera física y en manera, ¿cómo se dice? Figurada, ¿no? Sí, claro. La historia son capas, ¿no? Capas y capas y capas. Son Pues como bueno, una cebolla, dijera Shrek. esa, una cebolla, la cual si la empiezas te hace llorar por la Sí, nostalgia. claro. Entonces las cebollas hacen Las llorar por la cebollas. nostalgia. Bueno, pero si te pones ¿Cómo? la mitad de la cebolla en la cabeza ya no lloras tanto por la ¿Es nostalgia. en serio? Sí, eso es una creencia de abuelita. Ah, no sabía eso. Sí, yo la hago. Había oído que si te pones gogles ya no lloras por obvias razones, porque lo que te hace llorar es lo que suelta la cebolla, pero... Un visor, ¿no? De buzo. Claro, pero Bueno, pues ese fue el arca de la alianza. Ahora vamos. Ahora yo te quiero preguntar algo. A ver, tú eres Dios, ¿no? Y estás aquí con el pueblo judío, ya les diste las tablas a tu madre. Oye, pues ahí están las tablas, lleven las reglas y la chingada, ¿no? Y entonces le dices, oye, constrúyete un cofrecín para hacer el arca, ¿no? ¿Por qué si ya le dio las tablas no le dio el cofre, güey? O sea, ¿por qué no le dijo, oye, brother, mira, ahí está cuando tú das un regalo, pues tú lo das en un cofrecito, ¿no? Ya lo das, mira, están coquetas. ¿Por qué le pidió que fuera de oro? Pues porque debían de ganárselo. ¿Quién O sea, apuesta? otro regalo. No. O sea, el pueblo judío se debía de ganar ese poder. O sea, soy muy curioso de la necesidad de Dios de que le hagan un artefacto fastuoso. O sea, mira, ya si te pones. Para guardar si te pones las muy, tablas, a ver, ¿no? espera, si te pones muy práctico, pues sí, pues Dios creó el mundo, básicamente creó con lo que se iban a hacer las cosas. Exacto, Sí, sí. ¿qué? Sí, ¿Dónde las pero pongas, pues no? es simbólico, Lucifer. Trae ok. connotaciones así de. No, solo, no te quiero, oye, no quiero doblar tu fe, solo soy curioso. No es. ¿Por qué Dios le preocuparía de qué estaría construida la mentada Es que arca, ¿no? a mí me gusta interpretarlo de esa forma. Es gánatelo, ¿no? Ya, mira, te estoy dando mira, Pero no, vimos tú no dices gánatelo y ya, cuando ya se es lo como diste, el tú se tema- lo das cuando ya se lo ganó. Sí, es como el tema de contacto de la ¿Es un película. mal psicólogo Dios? O sea, ¿Es eso? los aliens hubieran mandado la nave espacial, pero no nos mandaron los planos para que construyéramos la nave espacial. Pues no es como tonto, pues se van a tardar 100 años más, pues ya mándales una es hecha. que yo me apego a la teoría de contacto, que si Dios se nos manifiesta, nos morimos del susto. Pero se le manifestó con las tablas. Le dijo, ahí están las tablas, A brother. él no se le manifestó, salió fuego. Ah, pues esa es la manifestación de Dios, pues ni modo que de Sí. quién. Ahora, ¿y Entonces, qué son cosas tal? Fíjate lo que bastante- estoy preguntando. Hay mucha ¿Y nebulosa. qué tal que quien le dio las tablas no fue Dios? Y fue el doble de Dios, ¿no? Ah, pues fue ese señor y agárrate porque dijo, si no tiene que ser de oro. No, güey, de oro, a huevo, a mí no me va a hacer una cosa toda chapa. Pues, ok. Imagínate, ¿no? Pues, imagínate. Y entonces, todo el tiempo estamos pensando que actuamos bien cuando realmente Es que estamos. no fornicarás desde el castigo, Davomático. Ah, qué cabrones. Es el castigo, Davo. O sea, Entonces, el no matarás es el castigo. Pues ¿No matar? claro. Reprime tu ira. reprime tu ira. Sí. Quédatela aquí adentro. Aquí hay una glorieta donde habría Imagínate. varios cadáveres. Bueno, dejamos eso en paz porque si no Ya, van a, sí. van a Vámonos apedrear con a la otros. segunda película mejor de Indiana Jones, El Templo Ok. de la Perdición, y Nice. pues las piedras de Sankara, que son el objeto que sale buscando Indiana Jones en esta película. Las piedras Kalima. de Sankara no existen. Estas sí, de plano, no existieron. De una vez lo dejamos claro. Bueno. Como en la película, al Sí. menos lo muestran. Bueno. Como en la película. Sí, lo muestran así. pero como en la espera, pero están inspiradas en tradiciones religiosas hindúes vinculadas al dios Shiva y en leyendas de piedras sagradas que contienen poder espiritual. Shiva es ese que está así como así o No, Shiva. ¿Cuál dios es hay Shiva? uno, no sé. A ver. No lo sé, honestamente. Sí, ¿no? Es el de la Es el que tiene muchas manos. Bueno, es que todos tienen un chingo de No, manos, este sí tiene muchas manos. ¿Tendrá trompa? No. Es el que está como en un circulito y ¿Que está como bailando? Tiene creo que 4 brazos y está sentado así como en una posición. Oh, y pero que dice- trae luego muchos brazos. Y que dice Yoga Fire. No dice Kalima. Shiva, uno de los dioses principales del hinduismo, miembro del Trimurti o Trinidad, junto a Brahma y Vishnu, conocido por el Destructor. Su función es disolver el universo al final de cada ciclo para permitir la recreación. Ándale. Es el dios de la transformación, la meditación, el yoga y el protector de los Vedas, Davomático. Por si no estabas claro quién era Shiva. Bueno, pues ya sabemos que es el tragaplanetas, vamos a decirle.
El Shiva, el devorador devorador de de mundos. mundos. Bueno, el nombre de las piedras de Sankara, ¿de dónde proviene? Esas son teorías, ¿no? Posiblemente. El nombre proviene de Adi Shankara, un filósofo y maestro espiritual de la India que vivió aproximadamente en el siglo VIII después de Cristo. Este pensador fue uno de los grandes reformadores del hinduismo y fundó escuelas filosóficas que buscaban unificar varias tradiciones espirituales. En algunas leyendas populares se le atribuyen objetos sagrados o reliquias espirituales, aunque no existe evidencia histórica de las piedras de Sankara. Okay. En Indiana Jones y el Templo de la Perdición, las piedras de Sankara son 5 rocas sagradas que contienen inscripciones mágicas, que según esta historia fueron entregadas por el mismísimo Shiva. Tienen poderes de protección y cuando se reúnen pueden traer prosperidad y el poder espiritual. Ahora, el pueblo que las tenía no era tan próspero, ¿no? En Indiana Jones al menos No, parecía que bueno, eso les faltaba juntarlas, ¿no? Pero ese es el mensaje. O sea, es el pueblo digno, el pueblo humilde, el que se sobaja por su Dios. Sí, pero que no sean gandallas, ya mejor que los ayuden tantito. Eran los que parecían la colonia de leprosos, ¿verdad? No, estaban bien jodidos, Sí, güey, que sí, les sí, robaron lo a todos vi. los chiquillos para trabajar en las minas. Ahora Sí, que sí, yo, sí. ay, un niño para la mina, pues mejor llévate a los adultos, ¿no? Sí, tradición que continúa. Bueno, eso ya sí le está, cambiamos. sí ok. está cañón. Aunque las piedras de Sankara como tal son ficción, están inspiradas en elementos de la tradición hindú. Por ejemplo, en el Lingam de Shiva. En el hinduismo existen objetos sagrados como el Shiva Lingam que representan la energía del dios. Estos objetos de piedra se veneran en templos y simbolizan el poder divino y la creación. También tenemos las piedras sagradas y reliquias en esta religión. Como en otras muchas culturas, se consideran sagradas a ciertas piedras misteriosas que según se creía podían atraer energía espiritual, proteger comunidades o traer fertilidad o prosperidad. En la película aparece una secta oscura llamada Thugi, Sí, claro. los Thugi, que intentan usar la piedra para rituales. Ahora bien, aquí Calima. viene lo interesante. Esos. Este grupo sí existió históricamente en la India entre los siglos XVII y XIX. Los Thugis eran bandas de criminales que atacaban a viajeros y realizaban rituales asociados con la diosa Kali. Kali es una diosa del panteón hindú asociada con la destrucción, la muerte y la renovación. En el contexto Pues suena mitológico, Shiva, pues como una abajito de las El chivas. chalán. En el contexto mitológico y cultural, es una manifestación de Durga y la representa tanto en la ferocidad destructiva como en la fuerza liberadora que disuelve el mal y su ego. Su imagen es una de las más icónicas del hinduismo, el símbolo de poder femenino absoluto y la transformación espiritual. ¿Cómo dices que se llama? Kali, la diosa Kali. Kali, Dios. Sin embargo, su representación en la película está muy exagerada y dramatizada. Ah, es la que, ¿sabes qué? Es la que es azul. Es que también hay Todos un son chingo azules, ¿va? azul, ¿no? Pero también trae 4 brazos Pues es que también. y la representación trae una cabeza y un sable en una mano. O sea, es un poco fuerte. En el fondo, Sankara, las piedras de Sankara representan algo muy común en las leyendas humanas, la idea de objetos antiguos que contienen poderes espirituales o divinos. En muchas culturas tienen estas historias, por ejemplo, reliquias sagradas, piedras con poder o objetos que conectan con los dioses, como Harry Potter y pues su pinche piedra filosofal, ¿no? Que aquí es interesante porque en Indiana Jones tú estás viendo que hay estos pueblos que creen en estas cosas, pero eso te hace que Indiana Jones no sea una historia católica, diría yo. O sea, tienes esta arca de la alianza judía. Claro. Tienes estas piedras que son hinduistas. Hinduistas. Y después tienes un símbolo católico Cristiano, al sí. más cristiano, al más Y luego te vas puro con estilo, uno y te vas precolombino. después precolombino. Y luego te vas y con uno terminas pagano. con- Porque Sí, 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 te o vas sea, a Sicilia, ¿no? O sea, tienes todas estas... O sea, está hablando como de que todas las creencias del mundo existen, ¿no? Claro, y pueden convivir, ¿no? Así Y bueno, ahora, ¿qué pensarías si te dijera que posiblemente alguna de estas piedras sí pueda poseer un poder real? Pues si estás hablando de energía, creo que la energía existe y está ahí. Y sí creo que haya manera de que algún artefacto sea un basel de energía. Ahora, Si te estás va. hablando de que me va a hacer volar, pues ahí, Ahí sí, te va. la verdad, ahí no te va. creo. Bueno, ¿no? pues también depende de qué piedra, ¿no? Si le pides al de la esquina de la... No, pues no, Cruzado. No. Bueno,
No, pero ¿por qué te digo esto? ¿Qué tal si una piedra de este tipo tendría un poder que no es de este mundo? O sea, real, es real. Esto que te estoy diciendo es real. O sea, los Anunnakis nos dieron la piedra, ¿te refieres? ¿O Shiva realmente bajó a traerla? Que a lo mejor Shiva venía desde otra galaxia, güey. No, ni uno ni el otro. Hay un fenómeno que se llama piedras caídas del cielo, que son meteoritos que fueron adorados como objetos divinos en muchas civilizaciones antiguas. Y algunos historiadores creen que muchos mitos de piedras sagradas podrían venir de meteoritos. Hay, de hecho, ejemplos cabroncísimos. Y ahí te va el primero. La piedra negra de la Meca. Uno de los ejemplos más famosos es la piedra negra que está situada en la Kaaba. Para los musulmanes es una reliquia sagrada asociada con el profeta Mohammed. Algunos investigadores han sugerido que podría ser un meteorito, aunque esto no ha sido confirmado porque la piedra nunca ha sido analizada científicamente. O sea, esta existe, la van a adorar. Ahí te puedes meter a YouTube y puedes ver la cantidad de musulmanes que van a adorar. Piedra negra En la Meca. Piedra negra de la Meca. Y parte de su tradición es ir a tocar esa piedra. Ay, güey, pero es cuadrado. Ah, no, este es el estadio, de una disculpita. Pero, pues sí, ahorita que sí Ok, es una piedra de color negro. negra. Sí, exacto. Sí. Ay, güey, pero sí está lleno, ¿eh? Imagínate que alguno de Y esos todos están gritando. que diga Lucifagor ofendió a nuestro Dios. No, yo nunca. Yo sería incapaz de ofender al Dios de nadie. Y con ellos, por eso digo, ahí le paramos. Pero Qué bueno, fuerte. saludos, por cierto. Pero seamos honestos, ¿no? Si tienes una piedra que nadie puede tocar, que nadie puede ver o que nadie puede, pues puedes decir que hace cosas lo ¿Sí? que sea, ¿no? Mira, tenemos otros ejemplos. Y esto va con toda nuestra ignorancia. Si son, Una son disculpa, de no es religión la musulmana. intención, es lo de poco verdad. que estamos leyendo. Somos súper ignorantes, pero bueno, esta es la información. El meteorito de Ensensheim. En 1492 cayó un meteorito en la ciudad Eichingen, actualmente en el territorio de Francia, bueno, en ese entonces la Galia. El impacto fue tan impresionante que el emperador Maximiliano I, el emperador del Sacro Imperio Romano, ordenó conservarla como una señal divina. Hoy en día puede verse en la iglesia de la Regence. Ah, qué bonita iglesia la de la Raya. Musée de la Regence. Ok. Como musa de la regencia o algo así. Ok. Creo. Esa lo inventaste, güey. Sí, No te hagas. O güey, sea, es que es no muse, te hagas, sí. ¿no? ¿Cómo te diste cuenta? No, digo. ¿A poco fui tan evidente? A ver, ¿qué significa? Según yo, musa de la regencia. ¿Pero cómo le escribes ahí? Musee de la regence. Con G de gato. A ver, cultural. vamos a ver. Para salir de estas, significa... solo dime qué significa, maldita sea. ¿Qué sería? Museo de la Regencia sería... O No, sea, pues no. nombre genérico, arte, objetos, historia. No, pues ok. ¿De qué es periodo? No me dijo Sí, nada. no, nada. Bueno, vámonos con otro. El meteorito de Jova. Ok. El meteorito más grande encontrado en la Tierra es el Jova, el meteorito llamado, o bueno, bautizado como Jova, que se encuentra en Namibia. Pesa más de 60 toneladas y fue considerado durante mucho tiempo un objeto misterioso. Aunque hoy sabemos que es un meteorito de hierro, en épocas antiguas, objetos así podría haberse interpretado como piedras sagradas enviadas por los dioses. Ala. Hay que también ser honestos. O sea, ahorita nosotros decimos lo que decimos porque tenemos toda la tecnología a nuestra mano, güey. No, si te veías en esa época y veías que caía una estrella del cielo, exacto, dices, güey, 3000 este años. es Dios, Exactamente, claro. ¿no? Exactamente. Y pues de ahí la creencia. Tenemos una más, la piedra de Emesa. En la antigua Siria existía un meteorito sagrado y venerado en el templo del dios solar. Ese objeto estaba en la ciudad de Emesa, actual Homs. El emperador romano Elegábalus había sido sacerdote de ese culto, llevó la piedra a Roma en el siglo III porque creía que representaba al dios Sol. Por eso algunos investigadores creen que muchas de estas leyendas de piedras sagradas con poderes como la de Sankara, como las de la película, podrían tener su origen en las piedras. Pero no quiere decir que caídas tuvieran del poderes. cielo. Son piedras que cayeron del cielo y se veneran. Que seguramente alguien les puso evidentemente- alguna connotación. Y Evidentemente poseían características que pues eran diferentes a las
comunes. Sí, que probablemente tendrían que ver con magnetismo. Exacto, y alguna también cosa así. deberían haber contado con algún elemento, algo que ocasionara Claro. reacciones. Y pues Sí, a las que no estaban acostumbrados y decían, oye, pues esto es mágico, mítico, lo que sea. es que imagínate, porque se ha dicho, ¿no? Que la radiación que muchos objetos que caen del espacio, o bueno, incluso objetos que están en el espacio, tienen radiación. ¿Qué tan difícil sería que esta radiación, al estar alguien expuesto tanto tiempo a ella, digamos un sacerdote, podía ocasionarle algún cáncer o algo? Yo lo veo más como la interpretación que le das a algo porque no lo conoces. O sea, porque Sí, en aquel sí. tiempo no sabías que el resplandor te dejaba ciego, pues lo manifestabas como que Dios te había cegado por medio de la Exacto, piedra. exacto. Pero no quiere decir que fuera Dios dándote un rayo para que te quemara. Pero una vez Pero más, sí, creo un que poco lo que dices. nuestra lógica pues, nos indica que posee propiedades Sí, diferentes a lo que yo conozco, ¿no? En una época donde no sabía de química, pues obviamente si era Pero será mágico, ¿no? Si era algo que se compone de una manera distinta a lo que normalmente veo, pues dices, wow. Magia. Pues, magia. Esto es magia. Sí, Bueno, si brillaba en la noche como los gusanos de Nueva Zelanda, pues decías, güey, esto es... eso es lo que, o sea, nosotros actualmente sabemos que si vas a, no sé, Holbox en la noche al bar y le haces así al agua, ¿cómo se dice? Bioluminiscencia. Sale la bioluminiscencia y pues ya sabemos que son pinches camaroncitos que brillan, Chéquense ¿no? bien la época del año, porque luego te dicen, vea la bioluminiscencia. Uy, no, en esta no. temporada no se ve nada. Y las así no sale No, nada. no sale nada. Pero pues a lo mejor antes lo hacías así, era el tiempo del agua No, mágica. es exactamente mi punto. O sea, antes no sabías qué era y lo interpretabas, pues normalmente, ¿qué hacía el hombre? Pues un dios, ¿no? Exacto. Es lo más, es la fácil. Darle decir. esas interpretaciones. No había ciencia, entonces decían, pues es Dios. Ay, güey, está brillando, pues es Dios, Es Dios. que me está hablando. Sí, está pidiendo que Ya. me meta al agua, Se que no está- salga, que me ahogue. Se está manifestando ahí, Sí, ¿no? güey. Bueno, pues el Santo Grial. Esa aparece en Indiana Jones y La Última Cruzada. Ya platicamos de la película que pues es nuestra favorita. Aparece en Claro. 1989, por cierto. Y ahí le dedicamos un programa completitito al Santo Grial. Es Sin embargo, es aquí un dispositivo coqueto. vamos a ¿cómo se dice? Pues a resumir un poco todo ese programa. Si quieren ahondar más, ahí está disponible. Este es un cáliz, pues como saben, que en teoría Cristo bebió de él en la famosa Última cena, ¿no? Durante la Edad Media se convirtió en un objeto más buscado de la cristiandad. Apareció en leyendas artúricas junto a sus caballeros de la mesa redonda. Ya platicamos que esas historias o esos cuentos fueron los que le dieron forma. Que oficialmente, pues no es que haya tenido poderes, pues solamente se echó un trago ahí y ya, ¿no? Teóricamente. o sea, pero dijeron, ¿quién lo guardó? Es como la abuelita llevándose el centro de mesa en la fiesta, ¿no? Pasó ahí un. Acuérdate que José de Arimatea. Estaba limpiando José de Arimatea. Y recogió, ¿no? Sí. Pero dice, no, ni más. Es como cuando te encuentras una pelota de un beisbolista, ¿no? Pues te la llevas. Sí, guárdala, güey. Pues, oye, no lo vio nadie, pues me llevo. Sí, mi te digo, copa, ¿no? el centro de mesa de los 15 años los trae así la abuelita. Entonces, pues supuestamente de ahí vienen los poderes, que fue que Cristo tomó de ahí, 2, que José de Arimatea... Que ya llegamos al punto, y alguna vez que es más una interpretación los poderes, ¿no? Es decir, bueno, pues es donde bebió Cristo y pues obviamente eso es una simbología de mucho poder. Así es. Y pues ha sido buscado desde tiempos lejanos, sobre todo ¿Será en las cruzadas. El primer artículo de coleccionismo de la historia? Así, coleccionismo como de un artista o algo. Hoy, Sí hoy ves y vas al Jarro Café, güey, y está la chamarra de Eddie Van Halen o la guitarra de quién sabe quién, ¿no? Sí, pero en aquel sí lo será es. el primero que dijeron, ay, güey, esta es la primera. Sí lo es, porque, mira, si hablamos de las historias que ya también una vez platicamos de Chrétien de Troyes, quien fue el primer poeta escritor que habló del Greal como una copa, como un objeto mágico que le dio otorgaba poderes, contexto, digamos. que lo mezcla con las historias celtas de los casos mágicos que contenían todas las riquezas del mundo y bueno, todo ese lore. Chrétien de Troyes empieza a crear las historias artúricas, Todo Perceval, todo el tema. Ok, si nos vamos a estos años, en donde de verdad no había diferencia alguna entre historia y ficción, entre lo que leías... Claro, la línea era muy delgada. Exacto, tú lo dijiste una vez, lo leías, tiene que ser verdad, güey. ¿Quién se va a... ¿Quién lo va a poner en un libro? ¿Quién lo va a poner en un Claro. libro, no? Entonces, pues la gente empezó realmente a creer que esto existía, ¿no? Y qué tan es así que
se cuenta que los templarios, cuando Claro. entran al lugar del Templo de Salomón, se lo roban, se lo traen. Y esta leyenda giró y Que giró hasta y giró. ahorita, hablando de las 3 reliquias que llevamos, y me parece que más estas 3 que las demás, al menos esa es mi impresión, son un gran símbolo para ciertas religiones o ciertas Es creencias. para el católico. O sea, son un cristiano, símbolo muy grande. Digo, el Arca de la Alianza es un simbolote. Las mismas piedras de Shankara, digo, no esta versión, pero la idea de donde vienen es un símbolo grande. Y la Copa del Grial es un mega pues, símbolo, es ¿no? una cosa. Digo, a lo mejor 2 rayitas abajo que la cruz, que creo que es lo más, el Pues, símbolo sí. más fuerte. Digo, no estoy compitiendo en ninguno, pero me parece que es el más reconocible, pero el grial es de lo más top, ¿no? El grial, la lanza de Longinus, las astillas, la sangre. O sea, sí hay como muchas estigmas reliquias. y Sí, este tipo de cosas. Hay muchos reliquias, ¿no? Que son muy buscadas, que han sido desde estos 2 tiempos muy buscadas. Y pues, obviamente, podríamos seguir hablando. Le dedicamos, de hecho, un Sí, programa déjales ahí completito, la ¿no? liga, Sí, si es que sí, puedes, hay- Daumático. y cómo se repopularizó gracias a un escritor de historia, ficción, que es divertido, que muchas de las cosas que dice, sé que cae en errores históricos, pero no importa Ahora, porque es entretenido. se Dan Brown. habla de que hay una versión real por ahí del cáliz. No, hay un en chingo. España. No, hay un chingo. Se habla de que hay varios que pueden ser el cáliz. Ahora, lo que más me gusta en esta película de Indiana Jones es esta versión donde dejan de lado la opulencia y Claro. regresan a la fe. El mensaje, El ¿no? mensaje, ¿no? Dice, güey, Cristo no iba a estar en la última En el cena oro, con copas güey, de oro, güey. ¿De exacto, qué güey. hablas? Eran jodidos. Pues güey. sí, no tenían Entonces, en qué, ¿no? Entonces era una copa de madera cualquiera, Sí, sí, toda sí. chafa que pudo haber tomado. Imagínate que las trae Es las esa- babas de a todos ver, los apóstoles. a ver. Imagínate esto. Judas, güey. échale Judas. Si Judas te así. dicen, si te metes a robar a una casa, a una iglesia, y entonces te metes y empiezas a buscar las copas, güey. Quieres buscar las copas de oro, pero realmente el grial, digo, es una analogía moderna, sería el vaso de plástico que te dieron en el carnaval 2025, El güey. vaso rojo, güey. O sea que ahora sí el que trae Carnaval 2025, Ajá, güey. y que cerveza Sol, que ya ni Sí, existe, sí, ¿no? sí. Pero bueno, ese sería el grial, o sea, o el mensaje, ¿no? Que está en donde menos lo vas a encontrar, Claro. que es en su corazón. Es un gran mensaje, pero por lo mismo creo que es una gran simbología. Sí, claro. Y yo creo que cuando hablaban de la vida eterna, pues, o sea, no hablan de ser inmortal, creo que al contrario, Oye, hablaban de... nada más no puedo dejar pasar el error histórico que cometieron en la última cruzada. Yo sé que son muchos, pero hay uno en particular que cuando crecí me rompió muy cabrón el ¿Cómo? corazón. Sí, es que, pues yo sí creía que las cosas que pasaban en Indiana Jones No, eran como reales, igual que en ¿no? TikTok, ¿no? En todas partes. Güey. Ahí está. Ahí Si, está. si Si está alguien escrito, hizo un video, es real, ¿no? Que muestran la ciudad de Petra, Mm, que supuestamente es en donde se resguarda el grial. claro. Nos vamos, Petra está en Jordania. Y en teoría es el lugar en donde menos tendría que estar el grial, ¿no? Porque supuestamente el grial se había ido Claro, se para había ido Europa. a Europa. Yo creía que Petra realmente podía haber contenido tesoros y todo eso. Ya cuando me enteré de la realidad de Querétaro y sobre todo de cuándo había sido construida, dije, ay, no manches. No, pues no. Me tiraron mi historia, güey. Pero bueno. Pero como muy tantas, bonito, ¿no? muy Pero bonito. bueno, es romántico, es una idea bonita. es, Oye, lo vamos es, para allá. Me lo encantaban es. las pruebas que hacían, por cierto, ¿no? El Solo el puente ojo del invisible. pecador y el No puente manches, invisible, eso estaba el puente. chido. Muy bien, vámonos más reciente a una película que yo sé que no fue santo de la devoción de todos. A mí me llamó la atención hasta cierto momento, que fue Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Y aquí quiero tomarme unos minutos para de verdad analizar el tema de las calaveras. Cuéntanos, de ¿qué son cristal. las calaveras de cristal? No, Bueno, rapidísimo, la película, como saben, están buscando estas misteriosas calaveras de cristal que existieron, porque sí existen, sí hay, sí están registradas. Sí hay. Pero mejor ustedes saquen sus conclusiones. Yo soy muy escéptico ante esto, pero pues este es el caso. De hecho, una de ellas, la más famosa, está exhibida en el Museo Británico. Claro, Entonces, la Michael Hedges, ¿no? la que creó, de hecho, todo este pinche Todo, desmadre. de donde viene un poco todo el drama, ¿no? Durante décadas se creyó que tenían miles de años. Pero en estudios más modernos han demostrado que es muy posible que pertenezcan al siglo XIX, o sea, que no son tan viejas, pero bueno, aún así el mito sigue siendo muy popular. Son
estas esculturas son unas recreaciones. Es un cráneo. Es un cráneo de cristal. Ojo. En proporciones correctas, digamos, sí, ¿no? porque en la película son de aliens. Sí, no, y se le ve Y como se le que ve es como largo. ajá, exacto. Se le ve el cráneo así como aplanado. Acuérdate lo que te digo, cuando ya vas al espacio y viajas en el tiempo, Sí. la franquicia ya se acabó. Se expande como cráneo de Sí, alien, sí, ¿no? sí. Bueno, así las ponen en la película, pero realmente son cráneos. Son cráneos como cualquier cráneo, iba a decir. Como un cráneo humano. No, emulando un cráneo humano normal. Ahora, ¿qué es lo increíble? Que son hechas supuestamente en una sola pieza pulida De cristal. de cristal o que es, o mejor dicho, de cuarzo. ¿Ok? Esto es lo que en teoría ¿Qué significa eso? Que agarraron un cuarzote y lo empezaron a pulir, a tallar, no sé específicamente la técnica, pero empiezan a tallar hasta que le dan la forma de una calavera. Exacto. ¿Qué se creía? Que habían sido construidas, habían sido formadas, una por civilizaciones precolombinas, háblese de aquí en Sí, México. hablan mayas, incas, tal vez. Exacto. O sea. Y que pues tenían relación con lo sagrado, ¿no? Claro. La leyenda dice que existían 13 calaveras de cristal y que cuando todas se reunían, revelarían el conocimiento, revelarían conocimientos antiguos o secretos de la humanidad. O sea, era como el guante de Thanos. Haz de cuenta. Cuando reúnes las 13 gemas. Pero las tienes que traer así cargando todas. No, pues ¿ok? tenían su. ¿Cómo se dice? ¿Un pedestal para cada una o qué? Pues no, ¿viste la película? Hasta estaban sentaditos los güeyes estos con Ay, su sí cráneo, es cierto, ¿no? sí es cierto. Pero bueno, esa es la historia. Realmente no existe nada de. No, lo de la película es ficción, ¿no? Pero Ahora bien, ¿de dónde surge todo esto? Bueno, como bien mencionaste, la Michael Hedges, una de las más conocidas y la que actualmente está en exhibición. La historia popular dice que esta fue encontrada en 1924 en la ciudad de Lubantum. Esto está al sur de Belice. O sea, aquí cerquita. Aquí cerquita. Fue descubierta por, una vez más, supuestamente Anna Mitchell Hedges a sus 17 años. Porque su papá, Frederick Albert Mitchell Hedges, era este arqueólogo un británico que estaba en la antigua Honduras británica, Ok. antiguo nombre de Belice, y pues estaban haciendo una expedición. Estaban buscando cosas, Estaban pues. buscando una ciudad ahí, Claro. excavando, y que la hija, pues ahí andaba perdida, ahí andaba Miroleando. buscando, Ay, ya echando que me encontré que una todas. calavera de cristal, efectivamente. Bueno, ¿por qué se hizo famosa? Pues una vez más, la forma. Están muy bonitas, güey. Eso hay que decirlo. Son unos objetos Ojo, es un pedazo de artesanía brutal, ¿no? No sé cómo las hicieron, pero la hechura es padrísima. O sea, es un gran objeto. Está increíble. Es una pieza, te digo, de cuarzo. Tiene mandíbula móvil. Y pesan alrededor entre 5 a 7 kilogramos por cada pieza. Y pues nada más ahí como detalle, independientemente en qué época hayan sido pulidas, el cuarzo es un pedote trabajar con él. No, es una bronca. Por eso te digo, me imagino que debe haber sido agua y pulido con alguna especie de técnica para que darle la forma redondita y todo esto, porque son perfectamente, no quiero decir simétricas, pero se ven muy simétricas. No, se ven muy simétricas, muy bien hechas. Sí, claro. Y vi un video en donde mostraban, pues, artesanos cómo pulían cosas con cuarzo. Y no es fácil. No, claro. no es fácil. Y piezas más pequeñas, claro. ¿No? Porque, bueno, también actualmente encontré una pieza de cuarzo de ese tamaño. Sí creo que es más complicado, pero pues ahí, ¿no? Entonces, pero sí es un tema de técnica muy claro. compleja, ¿no? Por cierto, Ana, después de la muerte de su padre, dedicó gran parte de su vida a exhibir el cráneo en giras internacionales, conferencias y programas de televisión, obviamente, sosteniendo sus supuestos poderes curativos y telepáticos. Claro, ¿no? Telepáticos sobre todo era lo que me... Su longevidad centenaria, o sea, de la señora esta, alimentó la creencia de que el cráneo la protegía. Tras su muerte, el artefacto pasó a su amigo y pues quien se encargó de ella ya al final de sus días, Bill Hunan, quien continúa mostrando la pieza al público. Ahora, fíjate, qué chido, güey. Tú encuentras una pieza arqueológica de alguna cultura perdida y pues te la quedas para tú hacer, pues, buen negocio, ¿no? Entonces, todo lo que no debes de hacer. Surge esta calavera que se vuelve famosa, empiezan ahí a exhibirla y pues evidentemente lo que siguió fue que salieron muchas réplicas, ¿no? No se sabe. Y cuando con estas réplicas fue que se dieron cuenta que
pues no son tan sagradas ni tan antiguas como lo pensaba. Que ojo, estás hablando de 1924, si es que ese fuera el año, pues a lo mejor la podrías haber fabricado, ¿no? Sí, y es que existe una ciudad en Alemania, se llama Idar Oberstein. Es una ciudad alemana famosa por tallar piedras preciosas y se piensa que estas calaveras o las que empezaron a aparecer, pues son falsificaciones que se fabricaron ahí, ¿no? En esta... A ver, tienes tú, nada más te falta ir aquí a Tulum y vas a encontrar miles de artesanos tallando cualquier cantidad de diferentes tipos de piedras. Entonces, de que se puede hacer, se puede hacer. Ahora, la tecnología para hacerla a lo mejor era diferente, pero puede ser. Pues podría ser. Fíjate, por ejemplo, la que está actualmente exhibida, perdón, les dijimos que era la de Michael Hedges. No. Es otra. Es la francesa. La que está exhibida en el Museo Británico fue comprada en 1897, procedente de un comerciante londinense llamado Eugene Vauban, quien había sido vendedor de antigüedades mexicanas en París. En ese tiempo se creía que era un artefacto azteca genuino tallado antes de la conquista española. Análisis realizados en la década de 1990 y después un análisis complementario en el 2007 mediante microscopía electrónica y espectroscopía demostraron que las marcas del tallado fueron hechas con herramientas rotatorias modernas. Además, el cuarzo no coincide con fuentes conocidas en Mesoamérica, lo que descarta su autenticidad precolombina. Sí. O sea, ¿te acuerdas que te platico? Pero bueno, ojo, esto también podría ser desmentido si toman en cuenta que en Chihuahua están estas minas de cuarzo gigantes, que es las minas de Naica. Claro. Y que sabes que pues había comercio que se pudo haber llevado o pudieron haber ido. Pero el tema no es. El tema yo creo que no es tanto el hecho de si lo hicieron de cuarzo o no. El tema es el tiempo, si ¿no? realmente es una calavera de hace 2000 años que nadie sabe de dónde vino, o es una calavera que es una bonita representación artística artesanal de alguien, ¿no? Exacto, es correcto. Entonces, pues tenemos ahí la posibilidad de que sea de esa forma. Claro. Pero en tiempos precolombinos, pues sí pudo haber existido este intercambio de materiales y pues por ahí pudo. Pero ese nada más queda la posibilidad. Bueno, existe el mito de las 13 calaveras, que cada una contiene conocimiento de civilizaciones antiguas y cuando se reúnan se revelarán secretos sobre la humanidad. Pues básicamente estas ideas vienen del movimiento New Age. No, es realmente. Que sí, no son tradiciones indígenas así. Claro que no. Escritas. No, porque no había 13 en aquel momento, ¿no? Cuando la encontraron una. Exacto. Entonces, aún si la leyenda viniera de ahí, mira, de todos estos artefactos. Es la menos creíble. Incluido el de la quinta, se me hace la más churpis de todas. Bueno, ahora, la quinta, que llegamos por fin a esa película tan satanizada y tan menospreciada que tiene ahí algo No. Pero a ver, seamos honestos. El problema que tiene la quinta película de Indiana Jones es que esta The Dial of Destiny, o el... ¿Qué sería dial en español? ¿Cómo lo pusieron en español? Dial. ¿El dial del destino? Sí. Ok. El problema que tiene es que ya pasa de la ficción regular de encontrar cosas y un poco de magia a la ciencia ficción de encontrar un artefacto que te hace viajar en el tiempo, güey. O sea, eso ya se rompe lo que habías visto antes, ¿no? Sí. No, bueno, el tema del viaje en el tiempo sí está... Eso fue lo que la verdad me perdí un poco. Pero, bueno, la idea de dónde surge, pues sí se me hace interesante. Bueno, este es del 2023. Okay. Y la reliquia, como bien mencionas, el dial de Arquímedes. En la historia se trata de un antiguo artefacto creado por Arquímedes, el famoso matemático e inventor griego del siglo III a.C. Que sí hay que decir algo, que Arquímedes se cree que fue inventor de algunas de las armas antiasedio más cabronas que existieron en la antigüedad. O sea, al estilo de Leonardo da Vinci. Eran estos inventores muy prolíficos que hicieron. Y se cree que hizo esta especie de garras mecánicas para levantar barcos y destrozarlos. Claro. Y también se cree que hizo como una lupa enorme con la cual podía concentrar el poder del sol y quemar barcos. O sea, se cree todo eso. Hay registros. Y este tipo hace un invento
Pero bueno, según la trama de la película, este invento es un dispositivo mecánico extremadamente complejo, el cual tiene muchos engranes y discos similares de un mecanismo astronómico. Supuestamente, en la película, puede predecir o incluso abrir una grieta en el tiempo, permitiendo viajar a momentos específicos de la historia. O sea, Dr. Brown... Brother, ¿y Doctor Who dónde quedó? O el Dr. Brown. Bueno, Dr. Brown. En la película, varios personajes, incluidos antiguos científicos nazis, intentan encontrarlo para alterar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Un plot muy popular. Un plot muy popular. Eso es en la película. Bueno, ¿de dónde se inspira? El artefacto está inspirado en un objeto histórico real, el mecanismo de Antiquera. Este mecanismo fue descubierto en 1901 en un naufragio cerca de la isla griega de Antiquera. ¿Antiquera o anticitera? Anticitera, perdón. Perdón. Anticitera. Es que sabes que yo te lo leí en griego, man. Discúlpame. Bueno, es que para español es anticitera. En griego es antiquitejera. Bueno, es una isla. Es una isla que ha de estar muy bonita, supongo. Claro. No, la verdad, no la ubico, pero... Yo tampoco. La computadora, bueno, supuestamente era la computadora analógica más antigua del mundo. Data aproximadamente del año 100 a.C. y servía para predecir eclipses, posiciones de planetas y ciclos astronómicos. Tenía más de 30 engranajes de bronce, algo increíblemente avanzado para la tecnología de esa época. Entonces. La diferencia entre la historia y la película, pues creo que puede saltar a la vista. El mecanismo no puede viajar en el tiempo, evidentemente, y solo era para... No, güey, no. Fue ¿en serio? muy triste el día que lo vi en Discovery Channel. Digo, ojo, el mecanismo no existe como tal. O sea, estás hablando de una versión que encontraron ahí en el mar y que la verdad se ve bastante golpeada como para funcionar. Estaba abajo del mar. Estaba abajo del mar, pero bueno, la versión de la película es un poco pulidita, más... Está bien coqueta. Sí brilla y todo. Le echaron 3 en 1 y todo para que giraran bien. Durante mucho tiempo se pensó que los engranes mecánicos complejos eran un invento relativamente reciente, algo propio de la Edad Media o incluso del Renacimiento. Pero cuando apareció este objeto, las cosas se empezaron a replantear porque vieron que sí, realmente en el siglo I o II antes de Cristo ya se estaban utilizando mecanismos de este tipo, lo cual pues te cambia la perspectiva de la historia entera, ¿no? Donde te das cuenta de que en la antigüedad había tecnología muchísimo más desarrollada de la que pensamos. Y había gente que estaba desarrollando cosas, estaban inventando cosas, ¿no? Fíjate que en los años 50, un historiador, Derek J. de la Sola, empezó a estudiar esta cosa con rayos X y lo que encontró fue sorprendente. Dentro del objeto había más de 30 engranajes de bronce perfectamente diseñados. Estos engranajes formaban un sistema capaz de calcular los ciclos de la Luna, el movimiento del Sol, posiciones de algunos planetas, fechas de eclipses y calendarios olímpicos, ponen aquí, o sea, de los dioses. Sí. En otras palabras, era una especie de computadora mecánica de hace más de 2000 años, un dispositivo analógico capaz de modelar el movimiento del cosmos. Aquí es en donde viene el verdadero misterio. Que aquí hay dos cosas bien interesantes. Uno es lo que hacía, pero otro el conocimiento que ya había para programar lo que hacía. O sea, tú ya tenías que saber cada cuándo era cada cosa para poder programarlo en el dispositivo y predecirlo. Sí, bueno, es que sí debías contar con ese conocimiento y partir de una fecha muy precisa para que el resto pudiera jalar, ¿no? Durante mucho tiempo, los historiadores pensaban que esa combinación tecnológica no existía en el siglo I a.C. y sin embargo el mecanismo ahí estaba, funcionando. Muchos investigadores creen que el diseño podría estar relacionado con las tradiciones científicas de Arquímedes. Aquí viene la parte que no se tiene la certeza que él lo haya hecho, pero coinciden las fechas de que uno estaba vivo y que el otro se había fabricado. Porque Arquímedes vivió en el siglo III a.C. y bueno, era famoso por construir estas cosas. Algunos textos antiguos mencionan que creó esferas mecánicas que representaban el movimiento de los planetas y de ahí viene este conocimiento de cómo estaba todo el movimiento de los astros. Es posible que el mecanismo de Anticitera sea descendiente de esa tradición tecnológica. Lo más sorprendente es que no se ha encontrado otro dispositivo igual de complejo durante 2000 años. Imagínate, wow. De aquel entonces, o sea, es importante decir que tan viejo como de aquel entonces. O sea, Sí.
Y pues bueno, estos fueron... ¿Qué digo? Este dispositivo sí existía, sí predecía estas cosas que predecía, pero ahí yo sí creo que es ciencia, ¿no? Es completamente Pues es ciencia. mecánica, ciencia, Sí, y no es conocer magia, los astros. exacto, Ya los mayas aquí predecían cosas Sí. también, o sea, no observación es observación. y anticipación, ¿no? Porque es lo que te hacían. Te hacían anticiparte qué es la lluvia, qué es la sequía, qué... Y a base de lo que ya conoces, ¿no? O sea, lo ibas... Y es entendiendo. mera observación, nada Así más es como mecanizar un sistema de seguimiento. Sí, y sí, creo sí. que no, eso sí es muy, muy creíble. Y que si evidentemente descubres uno de estos artefactos antiquísimos en el fondo del Mediterráneo, güey, pues tu mente va a volar y tu mente se va a colocar en lugares en donde nos encanta estar, ¿no? Y pues bueno, Lucifagor, estos fueron las reliquias de Indiana Jones el personaje y todo esto, lo cual me parece fantástico. ¿Qué te pareció a ti? Pues me encanta toda la parte histórica que está atrás de eso. Un poco me gusta. Tú sabes que si bien no soy un creyente, pero me gustan las historias, me gusta la anécdota, me gusta el hablar a veces de dioses, hablar de estas cosas. Entonces me parecen súper poderosos. Me parece que los últimos dos son pues mucho más... Mucha ficción, ¿no? Mucho más ficción. O sea, incluso, bueno, las piedras de... Pero esas incluso hay todo un culto que está por ahí, ¿no? Entonces, me parecía que estas tres primeras películas, lo que es el Arca de la Alianza, las Piedras de Shankara y el Grial, tenían mucho más magia que lo que ya quedó. Es más, creo que podrían haber buscado otras cosas diferentes que funcionaron. Digo, sin embargo, bueno, pues así es un poco el cine. Ahora, que nos traigan estos artículos, que los veas en vivo, que digas, es que así se ve, eso también es maravilloso. Está increíble. Y mezclado con la acción y No, mezclado pues con muchísimo todo. Pues, más, con un personaje épico, exacto. Música épica, una historia maravillosa. todo, Creo que eso no tiene desperdicio. Es como el envoltorio perfecto para entregarte historia. Y es que así debería de ser la historia de entretenida, porque la historia nos la han presentado durante muchos años como algo aburrido, algo que te debes de aprender por Fíjate que memoria. en México hace algunos bastantes años hubo una novela, y ya sabes que me gustan las novelas, pero esta novela es Senda de Gloria. Claro. Y El vuelo del águila, que si bien eran novelas históricas, o sea, había parte de ficción, pero tenían estos hechos reales que envolvían a la ficción. Me parece que es un mecanismo maravilloso para que la gente se acerque a su historia. Exacto, yo también pienso. Y más en estos tiempos que a veces pues la gente no se interesa tanto o no lee tanto. Creo que ese formato es muy útil. Es bueno. Y pues bueno, ¿por qué no nos platican ustedes qué les pareció esta historia o estas historias en todo caso? Por favor, déjenos cualquier cosa debajo aquí en los comentarios. Recuerda, si nos estás escuchando y viendo, porque también se puede ver en Spotify, claro, deja esas estrellitas, déjanos comentarios, síguenos igual por Apple Podcast, y si nos estás viendo en YouTube, por favor suscríbete, deja ese poderoso like, deja un comentario y si puedes comparte el video. Señor Lucifagor, muchísimas gracias. Muchas gracias por vernos, gracias por escucharnos. Dejen su poderoso like. Cuéntenos qué opinan de esto. ¿Hay alguna reliquia que a ustedes les gusta? ¿Hay alguna reliquia de algún otro? Te va a responder un güey, mi vieja. Mi vieja, ¿no? ¿Qué pasó? No, pero de alguna otra saga, a lo mejor de Lara Croft, o a lo mejor de alguna otra saga, una reliquia que te llame la atención, que digas, es que esta reliquia es lo que está así jala. Cuéntenos para poder saber y estar en el mismo canal, ¿no? Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Y recuerden algo, si tienen oportunidad, sueñen, pero sueñen en grande. Y sobre todo, no dejen de crear. Gracias y hasta el siguiente episodio.